Buenas noches, ¿cómo les va? Los vuelvo a abrazar y agradecerles por la impresionante audiencia que ustedes están generando, porque nos eligen, y a nosotros nos hace bien. Vamos a hablar de cosas muy serias hoy, pero si me permiten 2 segunditos en una respuesta a los odiadores de las redes. Efectivamente, ayer casi estuve conduciendo el programa de Mirta Legrand. Es un chiste, Interrumpí un poco. Juanita Vial estaba ahí, me pidió que la ayude y yo lo hice, probablemente haya un contrato en el futuro. Podré cenar, almorzar, qué sé yo. ¿Quién sabe lo que nos depare el destino? Pero vamos a hablar ahora de... Ah, hay una foto, hay un meme ahí, ¿no? El meme lo tenemos para después. Hay un meme, me hicieron varios memes. Ahí está. ¿Pueden correr esa nariz, por favor, de la pantalla, que necesito concentrarme? Ahí está. Vamos a hablar en serio. Y después, si quieren, nos divertimos un poco porque vos estás en tu casa y necesitas un poquitito también de reflexión. Tenemos programón. Está Miguel Ángel Pichetto ya en el estudio, hizo el esfuerzo de venir, tiene un permiso correspondiente para venir, por las dudas, por si a alguien se le ocurre protestar. Martín Tetaz, Willy Cohen, hablando de la economía real, además de la deuda. Laura Di Marco, colaboración especial, participación especial. Federico Andajasi, que viene a hablar de la pandemia, de la salud mental de los argentinos. María Julia Oliván, que viene a plantear y hacer preguntas incómodas para el poder. 2 informes que, prepárense, uno muy, muy complicado para el gobierno, para el poder. Pero hablemos del presidente primero. Hablemos de por qué a Alberto Fernández no le gusta que le manejen la agenda. A ningún presidente le gusta que le manejen la agenda, a ninguno. Ahora vamos a hablar con Pichetto, que sabe mucho de política, pero Alberto Fernández, que tiene años de política, menos. Él sabe, mejor que nadie, que en la Argentina el que maneja la agenda pública maneja el poder. Maneja el poder, ni más ni menos. Sabe que el que pierde el control de la agenda pierde el dominio político, ni más ni menos. Y que incluso puede perder, por ejemplo, las próximas elecciones, que son el año que viene. Vos dirás, coronavirus, sí, también los políticos piensan en las elecciones del año que viene. ¿Por qué no? A Alberto Fernández, el coronavirus le devolvió centralidad, relevancia, acordate de esta palabra, centralidad, relevancia, incluso autoridad presidencial. Le aportó índices de valoración positiva que no soñó en su vida, En algunos casos dicen por encima del 80%. Lo estamos conversando recién con Laura, con Federico, con María Julia, con Pichetto. Por eso, como estaba en su cenit, concedió decenas de reportajes a periodistas que, salvo excepciones, no le hicieron las preguntas incómodas, como dice María Julia, que hay que hacer al poder. Quería Alberto, y quiere, y está en todo su derecho, fijar su buena estrella. Por eso se enoja tanto con las interferencias a su relato. Laura me anticipaba, yo voy a hablar del nuevo relato del gobierno, del nuevo relato albertista, creo, del nuevo relato de la pandemia. Pero por eso se calienta Alberto cuando le dicen, por ejemplo, que a veces parece haberse enamorado de la agenda de la cuarentena. Porque el presidente está cómodo con este presente. Perdón, cómodo, tiene un laburo de locos, pero está cómodo políticamente. No quiere que nadie ni nada se lo arruinen, ni los sobreprecios en la compra del Estado, tema con el que vamos a seguir, ni escenas parecidas a la del Viernes Negro, donde miles de argentinos se pilaron frente a los bancos. Tampoco le gusta que le critiquen la exagerada adulación a Hugo Moyano, innecesaria. Quizá por eso, porque estaba enojado esa madrugada, haya cometido el error involuntario, me pregunto, error involuntario de retuitear el insulto gordito lechoso contra nuestro colega, el periodista Jonathan Viale, con quien me solidaricé y lo llamé como corresponde. Por todo lo que te venimos diciendo, es muy probable que al presidente tampoco le caigan bien 2 informes muy potentes que vamos a mostrar hoy. ¿Pero qué le vamos a hacer? Somos periodistas. Uno indigna. Son pacientes de la obra social de Hugo Moyano.
a quienes intimaron a través de una carta documento, la gente de la obra social, abandonar sus domicilios y hacerse atender en centros médicos. Con un pequeño detalle, son pacientes electrodependientes que no deberían de ninguna manera abandonar sus domicilios. Lo dicen sus médicos. Vas a ver el informe, conmovedor y desgarrador e indignante. Porque nos estamos preguntando si esta decisión es a consecuencia directa de otra decisión, la de abrir el sanatorio Antártida y enviar a los médicos de la obra social allí, en la inauguración en la que estuvieron el presidente, Kicillof. El otro informe puede llegar a transformarse en un escándalo. Puede llegar a transformarse en un escándalo. Lo anticipé ayer en el programa de Mirta Legrand, que conducía Juana Viale, y empezaron a llamar de todos lados. Mejor. ¿Y por qué? Porque involucra a miles de beneficiarios, escucha bien, miles de beneficiarios aptos para cobrar el ingreso familiar de emergencia, IFE, los 10.000 pesos. Miles de beneficiarios aptos para cobrar el ingreso familiar de emergencia, IFE. Escucha bien para que lo entiendas. Personas que están siendo rebotadas, rechazadas por la ANSES con argumentos no solamente equivocados, erróneos, también desopilantes, porque son desopilantes. Enseguida te voy a contar un poco más y enseguida, a propósito de esto, nos vamos a comunicar con Silvina Martínez, que recibió más de 500 casos como estos. Lo vamos a hacer para preguntarle más detalles. Y junto con Agustina Girón te vamos a plantear los casos, porque son en realidad desopilantes. Pero otra cosa que Alberto sabe y que nunca va a admitir públicamente, y esto es importante que lo diga, con pandemia o sin pandemia, y charlarlo con Pichetto y charlarlo con la mesa, porque no es un capricho mío, nosotros lo sabemos, y Alberto lo sabe. Sabe que la vicepresidenta Cristina Fernández es la mayor enemiga política que tiene dentro del gobierno. Me suele decir, ¿pero cómo? Si ella lo puso. Sí, Cristina, porque se piensa como alternativa. ¿Cuándo? Cuando el poder del candidato, ungido por ella misma, eventualmente empieza a diluirse. Así se piensa en política, para adelante. Y ella está pensando en ser una alternativa. Después veremos si será ella misma, será Kicillof o será Máximo. Esta semana, por eso es tan importante la agenda, ella también intentó recuperar el manejo de la agenda pública y política, su centralidad perdida. La relevancia, el lugar donde pararse en el medio de la pandemia. En política es muy importante el lugar donde uno se pare en el medio de la coyuntura. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué empezó a moverse? Su imagen fuera del núcleo duro estaba y continúa en caída libre, y no es para menos. Viajó a Cuba a buscar a su hija cuando el presidente ya estaba pidiendo que todos nos quedemos en casa. Todos nos quedamos en casa y ella viajó a Cuba. Mantuvo un sospechoso silencio. Como vicepresidenta, digo, ¿eh? No me corran con que, cuando habla, porque habla. No, es la vicepresidenta, ¿cómo no lo va a apoyar públicamente? No tuvo Alberto Fernández de Cristina ni el más mínimo apoyo público, ni institucional, ni el más mínimo apoyo público a las decisiones de su presidente. Y esta semana dejó saber que ella estaba en desacuerdo con muchas de esas decisiones. Lo hizo saber a su militancia. Por eso, porque Cristina quería y quiere un lugar en la agenda, decidió enviar ese tramposo, asumo lo que digo, tramposo pedido a la Corte Suprema para que la dejen sesionar o dejen sesionar al Senado en forma virtual. ¿Y eso con qué se come? Por eso dejó que se dijera que apoyaba con entusiasmo ese proyecto, me hago cargo de lo que digo, vendehumo y pseudoprogresista e inútil de cobrar un impuestazo a los más ricos. ¿Para qué lo hizo? Para pararse en un lugar, para posicionarse, para mostrar su militancia de base donde tenían que estar parados. ¿Sabes para qué? Para marcarle la cancha al presidente. Un presidente al que ella y los chicos grandes de la cámpora consideran conservador y de derecha. Y hablando del impuesto a los ricos, escuché este dato, lo dijimos en la semana en Mirá y te lo repetimos. Según sus propias declaraciones juradas, tanto Máximo como Florencia heredaron casi 3,5 millones de dólares. Repito, casi 3,5 millones de dólares tiene hoy en su patrimonio. Y eso que está subvaluado.
las propiedades sobre todo que presentaron los valores fiscales. Por lo tanto, se encontrarían entre los 12.000 argentinos muy ricos que la tienen que poner. Espero que a nadie se le ocurra meter un artículo en el medio de la ley para dejarlos afuera, ¿eh? Estamos avisando ahora, señores del poder. Pero volvamos a Cristina y sus muchachos. Está claro, quisieron correr al presidente del centro de la cancha. Qué suerte que invitamos a Pichetto hoy, porque esto sabe mucho. Enseguida lo tenemos en el mano a mano. Entonces, Alberto, ni lerdo, ni perezoso, porque sabe mucho de política, fue jefe de gabinete, Cristina, Néstor, etcétera, etcétera, los neutralizó una vez más. ¿Cómo? Primero, recibió a Máximo Kirchner y a Carlos Heller, el banquero cooperativo, digo yo, un oxímoron, ¿no? El banquero cooperativo, para analizar el estrambótico proyecto de impuesto a los más ricos, mientras preparaba la foto del día después. Y después logró lo impensado, la otra foto, la más importante, el acto en el que anunció, junto a todos los gobernadores de la oposición, el inicio de la negociación con los acreedores para el pago de la deuda externa. De eso, pero de la economía real también, vamos a hablar enseguida con Martín Tetaz, de manera virtual, y con Willy Cohen. Programón tenemos hoy, por eso. Pero hablando de esa foto, la foto, ¿no te sorprendió ver allí a Cristina y a Máximo? Decime la verdad, a mí también. Recontra fuerte. Porque quedaron diluidos en el medio de semejante puesta antigrieta. Entonces Alberto vuelve a ocupar por unas horas el centro de la agenda pública. Y ahora que ya está claro que manejar la agenda es controlar el poder, no me quiero olvidar de esto. ¿Qué se podría decir del manejo de la agenda pública esta semana de Horacio Rodríguez Larreta? Las últimas horas fueron, para mí, las peores desde que se declaró la pandemia. Sus voceros tuvieron que salir a explicar que el programa Mayores Cuidados no implicaba castigar a los adultos de más de 65 años que salían de sus casas. Lo vamos a discutir ahora con la mesa porque me importa mucho esto, ¿eh? Porque hay una tensión entre el cuidado que tienen que tener más que nunca los adultos mayores, nosotros con ellos, y ellos solos, que no son ningunos niños, ningunos niños. Ahí ya, María Julia cuando empieza así con la manito, por supuesto, porque ya no son ningunos niños. También es cierto que hay que establecer una política para que no se contagien. Tuvo que salir a decir el gobierno que no había ninguna intención, el gobierno de la ciudad, de discriminar a nadie. Quizá esta experiencia le sirva al jefe de gobierno para comprender que no siempre el voluntarismo de gestión y la rapidez para comunicar es la mejor manera de actuar en el medio de un problema tan complejo. Al segundo hecho que lo complicó y que pudo haber terminado en un escándalo mayor, Larreta le aplicó, como diría Martín Tetaz, me enseñó la palabra y el uso de la palabra, el cortafuego perfecto. Cortafuego, ¿viste? Se usa para la informática, cortafuego. Se usa para bloquear, denunciar y rechazar a los trolls, a los odiadores. ¿Cuántos trolls tenemos en este momento? No me lo diga mejor. Aplicar el cortafuego. Aplicó el cortafuegos justo en el tiempo. Echó a los funcionarios antes de que el incendio se los llevara puesto a él. Uno se llama Nicolás Montovío, subsecretario de Salud, ex subsecretario, que compró los barbijos 3M a 3.000 pesos cada uno. Se lo compró a la empresa Green Salud. Hay un lío ahí, tendrán que aclararlo. El otro se llama Gonzalo Robredo, presidente del ente de turismo, quien alquiló habitaciones por más de 5 millones de pesos a una administración de hotel que se llama Midas Hotel Management, sociedad anónima. Pero hizo bien, hizo lo que no hace el peronismo. ¡Plum! ¿Alguna duda? Afuera. A investigarlo y después vemos qué pasa. Pero volvamos al escándalo que viene. Escucha bien, ¿eh? Es un tsunami de reclamos, probablemente de decenas de miles de personas, repito, decenas de miles de personas, yo espero que se entienda bien esto, que deberían cobrar el ingreso familiar de emergencia, IFE, acordate estas siglas, deberían cobrar el impuesto familiar de emergencia de 10.000 pesos a partir de mañana. Escucha bien, este ingreso familiar de emergencia es un derecho que les corresponde a, anotá, trabajadores informales,
monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A y B. Los requisitos para recibirlo, les pido por favor a la mesa, a nuestros colegas que le presten atención a esto para que, junto con Agustina Girón, que ahora tiene los datos, y con Silvina Martínez, entendamos esto, porque quizá técnicamente es muy complejo, ahora es un escándalo, ¿eh? Para recibir esto, vos tenés que ser argentino o naturalizado, tener entre 18 y 65 años, que el titular del grupo familiar al que perteneces, ni vos tampoco, tenga ingresos del sector privado del Estado. Si tiene algún ingreso, quedás afuera. No tenés que cobrar por autónomos para recibirlo. El que lo reciba no tiene que recibir ninguna prestación por desempleo, por jubilaciones, así se dice, ni pensiones. O sea, todos los que reciban esos ingresos no tienen derecho. Todos los demás sí. Todos los demás sí. El primer error que cometió el titular del ANSES, puesto por Cristina Fernández, este es el problema, no de las colisiones, sino de los loteos de los ministerios y de los cargos, Alejandro Banoli, el primer error fue decir que lo cobrarían, esto me lo avisó Martín Tetaz de inmediato, 3 millones de argentinos. Martín Tetaz me llamó y me dijo, pero hay más de 3 millones de argentinos. En un momento decían que eran 11. Bueno, ahora se sabe que serán por lo menos 7 millones los que lo van a cobrar. ¿Pero cómo? ¿No tenía el Excel una calculadora? ¿No sabía a qué masa crítica debería estar ayudando el gobierno después de lanzar el decreto? ¿Cómo puede ser? Eso, no me digan que es distracción, ¿eh? No me digan que es distracción. Por ahí es un buen tipo, yo no lo conozco personalmente. Pero ¿cómo te pifiás en ese cálculo? Y el segundo error es el que te vamos a presentar acá. Son las justificaciones del ANSES para el no pago. Y están documentadas, ¿eh? Están documentadas, ahora las vas a ver. Atención, Agustina Girón. Enseguida saludamos a Silvina Martínez. Me dicen si está Silvina Martínez, ¿eh? Está. Bueno, enseguida la saludamos. Las dividimos en categorías para que en el momento de presentarlas lo entiendas mejor. Escuchá. Le pusimos los inmortales a los beneficiarios que son rechazados porque el ANSES afirma que tienen más de 80, 90, 100 y hasta 110 años. Pará. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? No sé, María Julia se presenta. Me presento No, María Julia Oliván, usted tiene... Le mandan la fecha de nacimiento. Usted, María Julia Oliván, nació en el 1900. ¿Pero cómo en el 1900? Mírala. Esa es la respuesta del ANSES. Denominamos no desocupados para presentar los casos de quienes, a pesar de las evidencias, la ANSES afirma que tienen trabajo. Vas a ver que la misma ANSES en otro momento, en otro momento no muy lejano, le dice, sí, usted merece un certificado de desocupado y porque no tiene trabajo. Y de repente le dicen, no, usted tiene trabajo. Pusimos en la categoría extranjero a quienes, a pesar de ser argentinos, la ANSES le responde para rechazarlo que no lo son. Hay uno que le mandó un mail y dijo, señor, no solamente soy argentino, nunca salí del país. Denominamos a otra categoría fantasmas a quienes, a pesar de no recibir ningún plan social, la ANSES sostiene que sí los cobran. Le dicen, no, pero mire, acá figura que no recibe ningún plan social. Sí, usted lo tiene. Pum, le manda una máquina, no sé. Hay muchas sospechas con la base de datos del ANSES y las que se cruzaron para armar esto. Muchas sospechas, ¿eh? Algunos dicen, ¿no estarán adulteradas las bases de datos? Yo quiero verlo. Laura, ¿qué decís? ¿Por qué hacías esa carita? ¿Que están adulteradas? ¿Sí? No. No, lo que digo es que todo lo que estás planteando es parte también de un relato, ¿no? Supuestamente todos los que lo iban a necesitar iban a cobrar este ingreso de emergencia, pero ahora las fallas burocráticas te están revelando que eso no es así, ¿no? El gobierno va un poco a las trompadas y detrás de la pandemia, por las medidas que está tomando. Bueno, muy bien, Laura, muy bien, pero no podés ir a las trompadas. Hoy vi una carta de lector en La Nación que en el medio de la pandemia las decisiones se tienen que tomar con más frialdad, no lentamente, pero con más frialdad. Escucha, son insólitos, en la categoría insólitos, los beneficiarios que no aparecen en la base de datos oficial, a pesar de que existen. A ver, todos estamos en la base del ANSES, solamente no están las personas que no existen.
Y a uno le dijeron, no, vos no existís. Vos que me estás diciendo que existís, no existís. ¿Cómo no? Si te estoy diciendo, te estoy mandando un documento, yo existo. Son fantasmas. También incorporamos en la categoría fantasmas a los beneficiarios, que una vez que los pidieron, le dijeron, no, estás mintiendo, me estás mintiendo, vos no vivís ahí. ¿Y dónde vivo? En la Casa de Gobierno en Salta. Perdón, Federico, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No, perfecto. Y no solamente nosotros, disculpame. A medida que vos vas hablando, yo voy recibiendo la cantidad enorme de mensajes de gente que intentó tramitar esto. Se los están rebotando. Pero, a ver, cientos, en 10 minutos. Bueno, pará. Muchos es probable que los reboten con causas lógicas y que figuran en lo que yo te dije. Ahora, estos rechazos son raros. Pero si todavía no te caíste de espaldas, primero te voy a mostrar brevemente, para acomodarnos, el anticipo de lo que nosotros presentamos como los enfermos electrodependientes abandonados de Moyano. Y una vez que volvamos, voy a ir a la mesa, la voy a saludar a Silvina Martínez, se va a sentar Miguel Ángel Pichetto, todo eso vamos a hacer. Y vamos a arrancar con el programa como corresponde para mostrarte el escándalo de lo que está pasando en la ANSES. Pero antes, mirá un anticipo solamente de este informe indignante y conmovedor. Los pacientes electrodependientes a los que Moyano de alguna manera está abandonando por razones políticas. Jeremías, cuando tenía 1 año y medio, cayó en una pileta, tuvo asfixia por inmersión y desde ese entonces tiene internación domiciliaria. Hace unos días hemos recibido primero un llamado telefónico de la obra social de Camioneros diciéndonos que querían derivar a Jeremías a otro centro médico. Nosotros siempre tenemos que tener un cuidado especial con Jeremías porque él es una persona que tiene sus problemas en sus pulmones, entonces siempre estamos resguardados y ante todo cuidado contra él. En realidad es arrebatarlo de su familia, de sus afectos, de su vida. Fuerte la imagen de Jeremías, ¿no, María Julia? Bueno, pero además, porque si das vuelta a la pregunta, podés pensar, por ejemplo, por qué Alberto Fernández hizo toda el acting de decir que Moyano era la persona, el líder político gremial. Ser humano inmenso y dirigente ejemplar. ¿Por qué? Porque hay una crisis enorme de camas en la provincia de Buenos Aires. Porque lo que sucede es que en realidad la cuarentena, además de ser una buena decisión, anticipa de que es que no se podía no haber tomado porque era un escándalo lo que sucedía. Claro. Entonces, atado a esa suerte, tiene que ceder con Moyano estos piropos y Moyano tiene que pagarle con las camas libres. Y Jeremías es la cara de ese acuerdo. Porque los médicos estarían ya en el sanatorio Antártida. Che, vos me estás mostrando, tu WhatsApp hace pi. Impresionante. ¿Qué Esto es eso? Es Instagram. Nada, posteamos de qué estabas hablando y la gente no para de decir, ojo, son reclamos, gente en primera persona. Ahora, a ver. Ahora le vamos a preguntar a Silvina Martínez qué cálculo hace ella, por qué ella. En las últimas 48 horas, 72 horas, le llegaron miles. Entonces, si solamente a Silvina Martínez y a mí, que no tengo técnicamente nada para resolver, me llegaron miles, imagínate lo que serán, ¿no? Hay que ver, habría que verlo. Pero están esos reclamos y también, por ejemplo, los reclamos de las pymes cuando reclaman créditos para poder No, pagar. pero centrémonos en esto porque esto es grave, pero digo, porque es un son decreto que le muchos, dijeron, te vamos a dar 10.000 pesos, Pero, hay una... ¿sabés qué tiene que ver con el despelote enorme, perdón la palabra, que hay en el Estado con las pensiones que dependían o dependieron en algún momento de presidencia, que son las no contributivas, la ANSES? No, hay un lío con la base de datos. Un lío y espero que ninguna base de datos esté adulterada. Yo voy a saludar a Miguel Ángel Pichetto. ¿Puedo saludar a Miguel Ángel Pichetto? Sí. Pichetto, gracias por estar acá. Enseguida vamos a tener una larga, intensa conversación. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Una sola pregunta quiero hacerla, así lo linkeo con lo que venimos hablando con Laura Di Marco. ¿Es exagerado decir que está viendo, como va a plantear Laura ahora, una especie de relato de la cuarentena, de la pandemia, para pararse en un lugar más cómodo, con mucha intención de voto por parte del presidente? Bueno, indudablemente que la comunicación estuvo muy centralizada, Luis.
muy unificada, digamos, alertando a la población el riesgo de salir. Y la sociedad argentina hizo casi un acuerdo tácito con el gobierno por una cuestión de responsabilidad de cumplir y de quedarse en la casa. Esta unificación del mensaje es cierto y ha existido. Enamorarse de la cuarentena es muy peligroso porque están ocurriendo... ¿Cómo? ¿Enamorarse de la cuarentena? Sí, y además ahí aparece también algunas cosas complejas. El otro día había un de los especialistas que fueron parte del equipo diciendo la cuarentena dura para siempre, dura 3 meses más, 4 meses más. La verdad que esas son decisiones que tiene que tomar el presidente, valorando un conjunto de escenarios. Hay uno que está quemando. Nosotros siempre dijimos que estaba bien lo sanitario, estaba bien tomar medidas precautorias, tal vez habría que haberlas tomado antes, en términos del cierre del aeropuerto de Seiza, de no dejar salir a la gente, en fin. Pero no vamos a hacer una crítica en ese tema. ¿Y qué está quemando? Lo que dijimos siempre, lo sostuvimos en las reuniones de Juntos por el Cambio, es la preocupación también del expresidente Macri, el tema del equilibrio y de abordar la temática económica. Están pasando cosas en la economía, muy delicadas. Martín, la economía no es el banquero que se queda con la plata. La economía es la vida de los argentinos. Martín, es el trabajo, claro, es, los cuentapropistas. los cuentapropistas que no salen a trabajar. Y bueno, creo que hay que empezar a salir de la lógica de cuarentena para siempre y empezar a visualizar cómo vamos liberando algunas actividades. Te digo algo, Uruguay, por ejemplo, con el mismo protocolo que le presentó la Cámara de la Construcción acá en la Argentina, junto con el sindicato, con Gerardo Martínez, la Cámara de la Construcción, hicieron un protocolo, trabajo a cielo abierto, para que la construcción privada y la pública empezara a moverse. Y le dijeron que no. Uruguay empieza mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que hay que empezar a mirar regiones del país, realidades, y indudablemente acá hay una falencia que es el tema de los testeos, que no permite hacer una estadística seria y ver para dónde va la evolución de esta. La verdad que los datos, tanto de terapia intensiva, son muy bajos y el número de víctimas, lamentables, toda muerte es lamentable, pero la verdad que el número es bajísimo. Claro que sí. Y la gente que necesita... Ahora le seguimos, Pichetto, si tenemos tiempo y agradecemos que haya venido el piso. No, por favor, y un gusto. Muy bien. La gente que necesita 10.000 pesos, a partir de mañana también está en terapia intensiva. Pero antes de ir a Agustina Girón y a Silvina Martínez, primero Silvina Martínez me defina cuál es el problema, que Agustina Girón me presente los casos porque te vas a caer de espalda. Laura Di Marco, ¿qué querés decir vos cuando decís que empieza a surgir un relato albertista? ¿Tanto te parece que ya hay un relato albertista? Mira, cuando Alberto Fernández dice entre la vida y la economía, yo me quedo con la vida o con la salud, es una idea maravillosa, pero es una idea tramposa, es una idea que la gente compró en la calle, ¿no? Y lo que no se está evaluando ahí es la cantidad de vidas que se puede llevar puesto, el derrumbe de la economía, como también ya sucedió en el 2001, vidas que van a quedar invisibilizadas porque nadie las va a contar como parte de una crisis. ¿Y pero por qué lo llamas relato? Porque es mentira la dicotomía entre la salud y la economía. Es mentira. Yo te pregunto, recién Pichetto mencionaba el caso de Uruguay. Uruguay nunca tuvo una cuarentena con la dureza que tuvimos nosotros y obligatoria para todo el claro, mundo. Más quirúrgica. ¿Sabes cuántos casos tiene Uruguay? ¿Cuántos? 500. ¿Sabes cuántos muertos tiene? ¿Cuántos? 10. Y hay un montón de países que no tuvieron la dureza que tenemos nosotros, Alemania, Nueva Zelanda, Singapur, Japón. Pero a ver, ¿qué querés decir con eso, Laura? No querés decir que está mintiendo, los casos no se manipulan. Lo que yo digo es que para Alberto Fernández la cuarentena es una zona de confort, le va bien ahí. Y que la cuarentena para todos a rajatabla es más cómoda. Y la zona de incomodidad es la economía. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Yo creo que hasta el 31 de marzo fue correcta esa cuarentena con esa dureza, pero que a partir de ahí debería haber aprovechado para armar una mesa de diálogo social con empresarios, con sectores productivos, con los gremios, para ver cómo empezamos a flexibilizarlo. Muy interesante. Cuidado que hay una subzona de comodidad también, que es el tema de la deuda, ¿eh? Que dice, no pagamos y vamos a ver si no pagan y si vamos a un default. Ahora, Mirá, sí.
Es brillante el análisis que hizo Laura, pero además esa zona de confort del presidente es inversamente proporcional a la zona de incomodidad de la población. ¿Por qué? Porque hay un daño psicológico tan grande, Luis. De verdad que no se está poniendo el ojo en el daño que se está produciendo en la psicología de la gente. Esto que mencionabas vos, los trámites rechazados, la gente que está sin trabajar, lo que mencionaba el senador. Y ahora vamos a ir a la ANSES. Agustín, atención, y Silvina Martínez, que ya está en línea con nosotros en video, en Skype, creo que está en Skype, ¿no? Sí, sí. La desesperación que hay en la gente. De verdad que hay que abrir los ojos. Vos sabés que acá no hay estadísticas, y debería haber, pero por ejemplo, en México subieron un 500% las consultas por suicidio, por intento de suicidio. Upa. Cuidado. A ver, vos sabés que apareció ahora un estudio en Inglaterra, en el King's College de Londres. Me lo comentaste. Que, sobre la pandemia de la salud mental, ¿no? Exactamente, que De el salud riesgo, también. Sí, claro. Que se sobreimponga, digamos, a la pandemia del coronavirus, el desmoronamiento de la psicología de la población. O los Cuidado. accidentes, ¿no? Claro. Por ejemplo, en La Odisea de los Giles, uno de los protagonistas... La película se accidenta, que hubo muchísimos accidentes, infartos, Por estrés. a raíz del Por estrés y de la estrés. angustia. Y esas muertes no se contabilizan Che, como hablando de parte. Odisea de los Giles y la pelea de gente que tiene muchos años y que la peleó en la Argentina, después ponemos en discusión lo que pasó, la medida del gobierno de la ciudad, que yo primero pensaba que tenía una norma que era obligatoria para los mayores de 65 años o penalizaciones, y ahora no la tiene. Pero esperemos un segundito para eso. Primero está Agustina Girón, en el set. Agustina Girón, buenas noches, te saludo, te pido que te prepares para mostrar los casos que son, a ver, parecen muy difíciles de entender, pero cuando uno los mira y se lo explica, es muy fácil de explicar. Y la saluda Silvina Martínez. Silvina, buenas noches, ¿cómo estás vos? Sin perder tiempo voy a la primera pregunta. ¿Vos no estás hablando o no te llegaron denuncias de casos de gente que pide sin ser merecedora del beneficio porque está exceptuado según el protocolo, sino de gente que lo debería recibir y lo prueba, ¿no? Exactamente. A ver, te lo cuento fácil en 3 ejemplos. Vos vas a encontrar dentro de la normativa del ANSES a un grupo de personas que cree que lo merece, pero en realidad no entran los requisitos. Si podemos hablar si los requisitos son arbitrarios o están bien, eso es otra discusión. Y te doy un ejemplo simple. Por ejemplo, el ANSES establece que aquellas personas que durante el 2018 hubiera tenido renta financiera que excede 66.000 pesos no le corresponde. Y que quizás en el 2018 estaba bien económicamente y hoy se está muriendo de hambre. Pero para el ANSES no corresponde. Y esto es cuestionable, pero está bien. Claro, está dentro del protocolo. El segundo grupo son aquellas personas que hay datos que están desactualizados dentro de la base de datos. Y acá también están, por ejemplo, aquellas personas que eran casados y ahora están divorciados y la base de datos del ANSES no los incluye. Estas personas no tienen dónde actualizar sus datos porque se puede hacer personalmente y las oficinas están cerradas. Acá son datos desactualizados, que es lo que mencionó Vanoli, que se van a poder cambiar a partir del 22. Pero tenemos el tercer grupo, que es el que nosotros nos estamos dedicando, que son cientos de miles, por eso hablamos de que la base de datos del ANSES... ¿Cientos de miles? ¿Cientos de miles? Sí. Lamentablemente sí, que estaría desactualizada. Perdón, no. Vos estás hablando... Vos hablaste, disculpame la interrupción, vos hablas de una base desactualizada, hecha pelota o adulterada. Tenemos toda, tenemos la desactualizada, que puede haber responsabilidad compartida entre los funcionarios del ANSES y las personas que no actualizaron, pero después tenemos base de datos adulteradas, que son los ejemplos que te vamos a dar hoy, que son los ejemplos que yo voy a hacer una presentación en las próximas horas al ANSES, porque, a ver, es gravísimo. No solamente son personas que entran en los requisitos para tener los 10.000 pesos y que el ANSES se lo rechaza sobre la base de datos falsos, gravísimos, datos que tienen que ver con los datos personales de estos beneficiarios que son rechazados. Silvina, vamos a dejar para después de mostrar los datos algo que me transmitiste ayer y que me inquietó mucho. Hay un problema con los datos que es el problema de la identidad, María Julia y Laura, y también Federico. O sea, tanto peleó este gobierno y el Estado, todos los gobiernos, para decir, yo tengo la identidad según me autopercibo, desde el punto de vista de género, de lo que soy, de los años que tengo, de lo que se me antoja, y ahora resulta que cuando yo digo,
yo soy Luis Majul, me dice, usted no es Luis Majul. Y además tiene 120 años. ¿Pero cómo tengo 120 años? Yo tengo 58, digo, de paso lo digo, 5.8, digo, porque son, o sea, hay un problema con los datos y hay un organismo del Estado que te tiene que asegurar que tu identidad sea la tuya. Y vos la tenés que reclamar en 5 días y a los 5 días te tienen que responder. Y hay mucha gente que está reclamando desde hace más de 5 días. Pero, Agustina Girón, empecemos con la primera categoría a la que denominamos, para que entienda la gente, entre comillas, los inmortales. Buenas noches, Luis. Te lo voy a contar con ejemplos bien claros. ¿Por qué hablamos de los inmortales? Porque son aquellas personas que les dicen, en teoría, tienen más de 65 años y por ende no pueden recibir este beneficio. Mira esta primera placa, ¿no? Corresponde a una persona llamada Gisela, no vamos a dar más nombres, por supuesto, para proteger su identidad. Según le dice la ANSES, ella tiene 119 años de edad. Por supuesto, por eso no Claro, se le perdón, podría ahí dar. estoy viendo, porque dice que nació en 1901. Ahí hay un error de la computadora, porque es 1 del porque 01 mirá, de Luis, la 1901. siguiente placa. Claro. Con esto te va a quedar clarísimo. A ver. En la siguiente placa, justamente lo que se muestra es que su DNI arranca con 28. Por lo tanto, es imposible que tenga 119 años, digamos. No hay vuelta que darle. Y además, si ves la fecha en la que fue emitido esto, es algo actual, digamos, ¿no? Con lo Bueno, cual- te van a decir que es un error del sistema. Una base de datos como la ANSES, tan sensible, no puede tener ese error del sistema. Continúa, perdón, Agustina. Otro caso tiene que ver también con una persona que se comunicó con Silvina Martínez. Y miren esto, a él le aparece en la ANSES que es una persona de 90 años y casada. Se comunicó con Silvina, seguramente ella ahora nos lo va a poder contar mejor, pero lo que le indica es que su número de DNI también arranca con 26, con lo cual no puede ser que Claro. tenga 90 años. Y además es soltero, o sea que ninguno de los datos estaría O sea, coincidiendo. es soltero, lo tienen como casado y además le dicen que tiene 90 años. Silvina, haceme entender un poquitito más, a ver, antes de que vayamos a otros ejemplos. Bueno, a ver, te cuento dos cositas. ¿Cómo se nutre la base de datos del ANSES? Mediante un convenio que hay con el Registro Nacional de las Personas, cada vez que nace una persona, esa persona automáticamente tiene su número de CUIL. O sea que la base de datos del ANSES se nutre de todo lo que tiene que ver con los nacimientos y los registros, digamos, públicos de las personas. Primera cuestión, es donde surge la duda de por qué estos datos son falsos. Y después se nutre de otras bases de datos, como la FIP, RENAPER, para este caso puntual comparaba con automotor, propiedad de inmueble. Claro. Entonces, a ver, resulta raro que estos datos, digamos, cambien tanto, porque no es que tenemos todos los casos con 101 años o que nació en el 1900. Hay casos de 90 años, hay casos de 120 Claro. años, digamos. Es un error del En todo sistema que caso siempre pasan de sea la misma 65... fecha. Perdón, Silvina, en todo caso pasan de 65 años, que es la edad límite para recibir el beneficio. Agustina Girón, podemos pasar rápidamente, pero quiero decir, sin apurarse, pero con ritmo, a los siguientes casos. ¿En qué categoría es? Hablamos Los de no desocupados. Los no Exacto. desocupados. No desocupados. Personas a las que se les dice que tienen trabajo cuando en realidad no lo tienen o que son jubilados cuando en realidad no son jubilados. Mirá esta placa. En esta se muestra, ¿no?, una solicitud que fue denegada porque cobra, algún integrante, digamos, cobra un beneficio previsional y por eso no cumple con los requisitos. Pero vamos a la siguiente Discúlpame, placa. me quiero quedar un segundito ahí. Sí. Volví a la placa anterior un segundo. Yo no quiero no quiero dramatizar ni cargar las tintas. Pero cuando la gente que necesita los 10.000 pesos, porque lo necesita porque estamos en el medio de una pandemia, recibe este cartelito, empieza a mandar por email porque no tiene otra Se manera. sobreestresa, que volvemos a lo que decía Mira Federico. el cartelito. Tu solicitud ha sido denegada. Sí. El ingreso familiar de emergencia. Y además tiende a pensar, porque, a ver, si me pasara a mí eso, que no, yo tiendo a pensar, algo mal hice. O tengo 65 años y medio y no me di cuenta, o tengo, ¿viste? Entonces No, Luis, es desesperante. Te digo de verdad que es desesperante, no solamente por la injusticia que significa no estar cobrando ese dinero, sino por la frustración. Y esto es algo de lo que señala el estudio, la frustración. Quiero decir, estamos en la Argentina, no estamos en Londres. Si en ese estudio se hizo en Inglaterra, los resultados son la devastación psicológica, vos imaginate acá en medio de esta burocracia infernal. No, claro. Bueno, y además un Desesperante. mensaje para Alejandro Banoli. Alejandro Banoli, porque se enteró ayer, porque yo fui al programa de Juana Viale y Mirta Legrand y anticipé algo de esta información, empezó a tuitear que errores del sistema, pero esto
claramente, alguno puede ser un error del sistema, pero acá hay algo más, me parece. Agustina Girón, sigamos con los ejemplos, por favor, que te interrumpí, dale. Mira, te mostraba recién entonces este ejemplo donde se le deniega justamente el acceso a este beneficio porque cobra algún haber previsional. Sin embargo, mira esta placa. Es la ANSES quien le rechaza el pedido. Sin embargo, la misma ANSES acá le está diciendo que no registra ningún tipo de prestación previsional, que no registra tampoco ningún tipo de asignación familiar de jubilados y pensionados. Y fíjense bien abajo, la fecha de emisión de este comprobante es del 9 de abril de 2020, con lo cual, otra vez... O sea, la ANSES está admitiendo que lo necesita o que es un desocupado, que no tiene otros ingresos, y por el otro lado se lo rechaza. ¿Cómo se entiende eso, Silvina? Bueno, yo lo llamo la perinola del ANSES, ¿no? Porque además de datos falsos, vos sabés que me ha pasado con algunos casos de personas que ingresaron 3 veces para ver la constancia de rechazo o para intentar hacerlo nuevamente y las distintas veces le salió un mensaje diferente. O sea, en una oportunidad tenía 120 años, en la otra oportunidad era extranjero, en la otra oportunidad estaba trabajando. Entonces llegó como la perinola. Por ahí al número 99 te toca, ¿viste? Estamos hablando de gente que tiene acceso a una computadora y que sabe meterse a hacer ese trámite, Claro, ¿no? Porque claro, nosotros porque no lo dejamos puede afuera hacer. un universo... No, y vos estás anticipando, Anoli, y está diciendo, miren que vamos a responder por los rechazados. Yo digo, yo no quiero generar ningún caos, menos en el medio de la pandemia, pero sean serios, eficientes, porque es el mismo Anoli que dijo, che, esto le corresponde a 3 millones de personas y ahora le corresponde a 7. Martín Tetaz, con el que vamos a hablar dentro de un ratito, nos va a decir, en un momento se calculaban que eran 10 millones de personas las que estaban en esas condiciones. Ahora, espérame un segundito que tengo que... Entonces yo quiero hacer una pregunta para volver. Son segundos solamente. La pregunta que quiero hacer es, ¿esto es ineficiencia? ¿Es un estado bobo, como decía con el tema de los sobreprecios Diego Cabot? ¿O acá hay cómplices y gente que maneja la base de datos de una manera sospechosa? ¿Me lo contestás, Silvina, y lo contestamos cuando volvamos? Dale. Bueno, la pregunta está formulada. ¿Qué hay detrás de esta vidriosa base de datos o de estas respuestas raras que está dando el ANSES a muchos que los piden? Hay otra categoría, estamos con Silvina Martínez, obviamente, con Laura Di Marco, con María Julio Oliván, con Federico Andajasi, con Pichetto, que tiene una teoría sobre esto que ahora va a desarrollar. Quiero que la desarrolle al final cuando terminemos con esto. Pero, ¿cuál es la próxima categoría que tenemos para presentar, Control? Los extranjeros. Esto es otra, si no fuera tan dramático, es otra perlita. Agustina, contame, por favor. Así es, se llama los extranjeros porque son personas a las que se les deniega este pedido porque, en teoría, y vuelvo a hacer hincapié en teoría, son extranjeros. Vamos a ver el caso de Lucas. A esta persona justamente se le dice que no puede porque es de nacionalidad extranjera. Pero vamos a ver en la siguiente placa una prueba que justamente refuta esta teoría, porque si se fijan bien, su documento arranca en 38. Tengan en cuenta que las personas que son extranjeras, cuando se les otorga un documento argentino, empiezan en 90 millones, con lo cual es imposible que esta persona, cuyo DNI arranca en 38, sea una persona extranjera. Y otra vez hago hincapié, este comprobante tiene fecha del 18 de abril de 2020. Bueno, pregunta, prepárame lo de los fantasmas también, Agustina Girón, que es otra categoría que es desopilante. ¿Qué hay detrás de esto, Silvina, hasta ahora, por los casos que vos estás recibiendo? ¿Cuál es tu hipótesis, tu teoría? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Alguien metió la mano? ¿Se equivocaron? A ver, a mí me preocupa mucho esta situación y también me preocupa la falta de respuesta por parte del ANSES, ¿no? Porque, a ver, yo di una dirección de mail en mi cuenta de Twitter y soy una sola persona, recibí cientos de casos, los estoy contestando y armando un reclamo para presentar la semana que viene. Ahora, me decís que el ANSES en su número de teléfono y en su mail que dispone para estos reclamos, nadie contesta y nadie le puede dar una solución a esta gente, por más de que estén en el aislamiento, me da la impresión que más allá de ser un estado bobo,
hay alguien que, digamos, facilita esta situación a los fines de manejar con total arbitrariedad este tipo de asignaciones. Encontrás mucha gente que se queja o que manifiesta que a otras personas en las mismas condiciones se la otorgaron y a ellos se los denegaron. O sea, hay un manejo muy arbitrario, muy turbio en las asignaciones, y después está estos datos que es muy, digamos, grave el hecho de que vos, para una base de datos del ANSES, figures como extranjero cuando sos argentino. Claro, eso es algo que vamos a dejar para el final. El problema serio de la identidad. Después le voy a preguntar a Miguel Ángel Pichetto si es algo político, algo que tiene que ver con la decisión política. Esos 3 millones, 7 millones, 11 millones en algún momento. Pero háblame de los casos, Agustina, fantasma. Los casos fantasma. ¿Por qué los denominamos así y de qué se trata? Información completamente errónea, por ejemplo, que reciben un plan social cuando en verdad no lo hacen. Mira este ejemplo que te voy a mostrar ahora porque también es clarísimo, ¿no? La solicitud ha sido denegada porque algún familiar cobra algún plan social. Pero miren, ¿no? En la siguiente placa, mientras la ANSES le está denegando este derecho, al mismo tiempo es también la ANSES quien le está indicando que no registra ningún tipo de liquidaciones de asignaciones familiares. Eso se los pido en la siguiente placa, lo van a ver. Justamente la ANSES dice... A ver, de nuevo, repetime el último concepto. Al mismo tiempo... A esta persona, mientras la ANSES le denega este derecho de recibir el IFE, acá ven una captura también de la misma ANSES que le está denegando Repetimos este que el derecho. INFE es el ingreso familiar de emergencia, los 10.000 pesos que tanto esperan millones y millones de personas en la Argentina, sí. Bueno, es la misma ANSES, como están viendo en esta placa, quien registra que no tiene ningún tipo de liquidación de asignaciones familiares, no registra liquidaciones de planes sociales o programas de empleos, ni liquidaciones, por ejemplo, de Progresar. Esto lo dice la misma ANSES. Y otra vez, fíjense en la fecha, 18 de abril de 2020. O sea, lo ilógico es esto, que es la ANSES quien le está diciendo que no puede recibir el ingreso familiar de emergencia, pero al mismo tiempo es también la ANSES quien tiene registrado que esta información no es correcta. A ver, Silvina, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá y qué pasa con los problemas de identidad también? Porque una base de datos oficial tiene que ser impecable. No sé si en el mundo puede haber cruces así. Y en segundo lugar, ¿qué pasa con eso que me dijiste vos de el habeas data, la ley de mi derecho a la identidad? Que si hay alguna duda, en 5 días el Estado me tiene que responder claramente que yo me llamo Luis Majul, que mi DNI empieza con 14 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, te cuento, con relación a eso, la primera pregunta, a ver, es gravísimo este hecho, volvemos a insistir, no son datos desactualizados como dice Vanoli, son datos falsos, son datos adulterados por alguien dentro del Estado. Entonces acá está la gravedad. Y este hecho es un delito, está tipificado en el artículo 117 bis del Código Penal, cuando alguien, a sabiendas de que tiene datos falsos en una base de datos, en este caso pública, se lo entrega a terceros. Y si esto le ocasiona un perjuicio al particular, la pena se agrava. Y si es un funcionario público, como en el caso todavía mayor. Entonces, estamos frente a un delito que no lo vamos a denunciar por el solo hecho que queremos que a la gente que le corresponda este beneficio se lo otorguen, pero la actitud del ANSES y de los funcionarios es muy grave. Y lo que vos me decías, que es la otra cuestión, hay una ley de protección de datos personales en la Argentina que establece que vos tenés derecho a la supresión, rectificación de aquellos datos que obren una base de datos privada o pública, como en este caso, y que si sabés que son falsos, le tenés que notificar al dueño de esa base de datos, en este caso la ANSES, como hizo toda esta gente, y tenés 5 días hábiles para cambiarlos. ¿Qué hizo la ANSES? Nada, no hizo absolutamente nada. Ahora, a partir del 22 va a abrir una nueva instancia para que se vuelvan a anotar a aquellas personas que fueron rechazadas. Ahora le va a salir exactamente lo mismo, porque no tuvieron una instancia de revisión y tiene la posibilidad de que la ANSES revise toda esta información, que vuelvo a insistir, es falsa, es adulterada. Los últimos casos, los casos insólitos, plantéame, creo que tenemos como 10, ¿no, Agustina? Plantéame, aunque sea 1, 2, el tiempo que tengas con 3, 4 placas, vamos. Mira, seleccionamos 2 porque realmente lo dice el nombre, son insólitos, no sabíamos qué otra categoría darle. Mira este caso, ¿no? Acá le están diciendo que no existe información verificada sobre los datos que ingresó esta persona, como si esta persona no existiese. Sin embargo, miren en la siguiente placa, esta es la constancia del ANSES que indica que tiene un nombre, un documento, con lo cual es imposible que sea una persona que no existe. Y otra vez, la fecha es del 18
18 de abril de 2020. Y el caso que viene, Luis, presta la atención porque A ver. es verdaderamente insólito. Esta persona es de Tucumán. Sin embargo, en lo que le dice el ANSES, no solo es de Salta, o sea, de otra provincia en la que no vive, sino, miren ahí bien lo que está resaltado en amarillo. Sí, le dice que vive en la le casa de pone gobierno. el domicilio en la casa de gobierno de Salta. Es verdaderamente insólito. Además de que es insólito, porque claramente no puede vivir en la casa de Salta, en la próxima placa lo que van a ver es justamente la constancia de inscripción en la AFIP que indica su verdadera dirección, que está radicada en Tucumán. No, es verdaderamente un escándalo. A ver, Silvina, de nuevo, ¿por qué decís que no son unos cuantos y son cientos de miles? ¿En qué basás tu cálculo, tu hipótesis o tu intuición? Bueno, porque en realidad veo patrones de conducta que son en estos grupos que hemos categorizado y porque, como vos decías, en 48 horas que yo publico en mi cuenta de Twitter para que la gente me escriba a raíz de este reclamo, empecé a recibir cientos de mail, cientos de información en las redes sociales de Twitter, casos totalmente también insólitos como el que vos mencionabas. Hay personas que cobraban la asignación universal por hijo y que también al cobrar la asignación se lo deben depositar. Le duró 48 horas los 10.000 pesos. A las 48 horas se le fumó sin poder gastarlo. Bueno, así vas a encontrar arbitrariedades y casos de los más insólitos. Volvemos a insistir. A ver, todos los hechos son graves en cualquier momento, pero en un momento de pandemia, de crisis como la que estamos atravesando, el Estado tiene que ponerse los pantalones y hacer las cosas como tiene que hacer. Sí, Perdón que te interrumpa. Y una cosa muy importante, nosotros no hacemos esto para lastimar a nadie políticamente. Nosotros hacemos esto porque es nuestro deber como periodista. Porque como dijo Federico Andajasi, que el barbijo no nos tape la boca para informar. Insistimos, ¿estamos a favor de una Argentina unida contra la pandemia y a favor de la cuarentena y quedarnos en casa? Sí, 1000 veces sí, 1.000.000 de veces sí. ¿Se deben discutir cómo salir de esto, de la economía? Y si se discute, no me tenés que decir a mí traidor a la patria porque tengo mi idea de que se puede salir de manera paulatina y cada vez con más economía. Sí, no soy ningún traidor a la patria. No me tires con la cosa malvinera de que porque estamos contra una pandemia yo tengo que pensar como vos. Y lo tercero, los periodistas de investigación seguimos haciendo periodismo de investigación y de opinión. Y queda una pregunta inquietante. Una pregunta inquietante, que se la voy a pedir que me la responda a Miguel Pichetto. ¿Hay un problema de decisión política acá? ¿Le tenían que dar o calculaban que le iban a dar a 3 millones, 4 millones? Terminaron pidiendo un montón. ¿Hay un ruido acá con los que tienen asignación por hijo o no? ¿La familia que cobra o que no cobra? ¿Hay un ruido político en el medio de tanta cifra y tanto alboroto? En segundos volvemos. Bueno, interesante la discusión que planteamos con el tema del ANSES. Después vamos a volver también a la discusión con Laura Di Marco, Federico Andajasi y María Julia Oliván del tema de los adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Pichetto, primero eran 3 millones. No, primero eran, sí, creo que 3 millones. Después dijeron que eran 11 millones. Y ahora parece que lo van a recibir 7 millones. ¿Qué lío hay ahí? A ver, la primera reflexión, yo creo que el ANSES y la AFIP tienen datos muy certeros de los ciudadanos, de los jubilados, de los que reciben pensiones, de los que reciben planes. Si pertenece a una familia donde uno trabaja, está también analizado en qué lugar cobra la jubilación. ¿Lo tienen o lo deberían tener? Lo tienen, Luis. Puede haber alguna anomalía, yo no conozco estos casos, no voy a hacer la defensa tampoco de Vanoli. Lo que te estoy diciendo es que, digamos, la estructura informativa debería ser, para mí debería ser... Tiene una precisión absoluta, porque está... Bueno, pero tienen que responder sobre esto, ¿eh? Tienen que responder. Bueno, lo que ha pasado acá, me parece, no tengo tampoco... La precisión. La precisión, es que me parece que la iniciativa tenía un abordaje donde iba referida o iba dirigida a sectores que no tuvieran ningún tipo de asignación por parte del Estado. La iniciativa de los 10.000 pesos, del ingreso... A los que no cobraban nada, digamos, a los que no cobraban un plan, una UH, una pensión, una jubilación, o si en el grupo familiar hay una persona que trabaja,
Entonces iba a esa gente que no tenía nada. Lo que pasa que, bueno... En me ese parece caso la que respuesta debió haber sido... No se determinó claramente Claro. el universo, todavía hoy no está claro. Bueno, esto bueno. debe ser clarificado. Es un error político grave si no se determinó el universo. Bueno, me parece que a lo mejor sobreestimaron. Primero pensaron que iba para 3,5 millones. Hay que ver qué termina, digamos. Ellos estarán evaluando también la estructura familiar, digamos. Cuando se rechaza a lo mejor una presentación es porque a lo mejor en la estructura familiar hay una persona que trabaja o cobra una jubilación. No, pero no es en estos casos, ¿eh? Bueno. No es en estos casos. Ahora, Pichetto, yo le pregunto. Lo digo esto como una reflexión. No, sí. Los datos, digamos, de la FIP y del ANSES son datos bastante certeros. Bueno, puede haber alguna irregularidad, puede haberla. Yo Tendría que salir Vanoli a aclarar. Por supuesto que, a ver, no queremos Te importunar digo a nadie. también en defensa de la gestión anterior. Sí. Bueno, no, de lo que sea. Y si vienen malos datos de la gestión anterior, también hay que decirlo. Lo digo con mucho respeto. Si el titular del ANSES, Alejandro Vanoli, quiere salir a aclarar algo, tiene esta pantalla y este programa hasta que terminemos a disposición. Hoy, mañana o mañana en Mirá, de lunes a jueves a las 9 de la noche, tiene la pantalla a disposición. Pichetto, dijo en la anterior intervención que, a ver si la entendí bien, que el gobierno, el presidente se está enamorando ¿de qué? No. ¿De la cuarentena, de la pandemia, de No. la solución? Lo que sostengo es que el día 26 se van a cumplir 40 días, cuarentena, 40 días. Y me parece que es imprescindible empezar a mirar qué actividades vas a ir flexibilizando. Esta semana creo que van a ser algunas flexibilizaciones para que la gente vuelva a la actividad económica. ¿Por qué? Porque los efectos en la economía son letales. Por eso el gobierno debería haber tomado también conjuntamente con todas las decisiones sanitarias que tomaron, y que no vamos a discutir ni analizar. Seguramente cuando esto pase se podrán abordar algunos temas. En este momento hay que comprender, ayudar, ser responsable, todo lo que vos quieras. No me gusta, no me hace feliz quedarte en casa, no lo hago con entusiasmo, pero tratamos de... Pero Pichetto, ¿no tienen miedo, como decía Laura Di Marco recién, que porque usted dice, bueno, abramos un poco la economía, no lo acusen de estar en contra de... No, porque esto es una realidad que está ocurriendo. Luis, te voy a dar una breve lectura de algo que hoy salió en un medio informativo y que refleja una encuesta, en Clarín, en una página encuesta 12. de la Unión Industrial respecto a la composición fabril y qué está pasando con las empresas. Es una encuesta sobre 604 empresas fabriles, industriales. El 87% tiene serias dificultades para pagar sueldos. El 64% directamente manifiesta que no va a poder pagar, el 23% solo pagará la mitad. El 75% de estas empresas tiene cheques rechazados. Fueron rechazados por falta de fondos. El 81% de estas 600 empresas encuestadas no pudo acceder a los créditos con la tasa del 24% que el Estado le dio a los bancos para que le presten, porque el rigor formal bancario hace imposible que puedan acceder. El universo fueron 607 empresas consultadas por la Unión Industrial, de las cuales 410 desarrollan sus actividades en el rubro industrial. Impresionante eso. En el sector comercial, el 44% tiene cheques rechazados. La inactividad es total, Luis. Estos datos están ocurriendo. El proceso es... Mira, hay una reflexión muy interesante de un pensador, se llama Harari. Sí. Dice que los políticos van a ser juzgados y evaluados por lo que hagan ahora, en este momento de crisis. ¿Por qué? Porque lo que se pierde ahora, lo que inevitablemente se destruye ahora, es muy difícil después recuperarlo. Cuando vos provocás un cierre de una empresa, hay pérdida de empleo, es muy difícil después la recuperación. Por lo tanto, lo que me parece es que hay que convocar hoy, creo que el presidente tiene una gran oportunidad de hacer una convocatoria a los sectores del mundo de la empresa, a los sectores del trabajo, a la política opositora también. ¿No la convoca?
Lo llama por teléfono. Al conjunto de la política, como se hizo en el 2001. En el 2001 Duhalde hizo un espacio... Perdón, y presencial, dice usted, ¿no? Presencial, con la distancia suficiente. Por supuesto, porque me parece también que, cuidando la distancia, el protocolo... Como estamos nosotros ahora. Sí, el barbijo, qué sé yo. Como Pero digo que el dato de la valentía también, en términos de la decisión, de la representación, me parece que hay que asumirla. Si la sociedad se queda sola, ahora va a empezar a funcionar el Congreso, pero el Congreso y el Poder Judicial no deberían haber entrado en cuarentena. Bueno, y ahora vamos a discutir lo que digo es imprescindible sí, que el Congreso se ponga en marcha porque hay que votar un conjunto de leyes muy importantes que tienen que ver con paralizar el proceso de concursos preventivos y de quiebras que se vienen en la Argentina para julio o agosto, ver cómo hacemos para mejorar el acuerdo preventivo extrajudicial, que es una medida que está dentro de las leyes concursales y que fue un hecho innovativo del 2001-2002. Bueno, suspender ejecuciones hipotecarias, suspender desalojos. No, claro, eso todo es eso economía real. que significa interferir en relaciones privadas, vos tenés que hacerlo. Eso es economía real. Y ahora, por ley. Ahora vamos a hablar, Miguel, en un ratito más, porque a mí me preocupa mucho la convocatoria media extraña que hizo a la Corte, el pedido que hizo la Corte Cristina con lo virtual, porque me parece que hay una engaña pichanga, y porque solo quieren discutir el tema del impuesto a los nuevos ricos. Le pido a la producción que prepare, por favor. Vamos a ir primero al informe de Moyano, de la clínica de los electrodependientes, a lo que la obra social de Moyano está abandonando. Y ya le van diciendo, por favor, a Willy Cohen y a Martín Tetaz que se preparen, porque enseguida vamos con el Skype. Pero le quería preguntar sobre esto. Sí, a ver. ¿Qué quiso hacer Cristina? No, me parece que no correspondía, porque el Congreso es dueño de las decisiones que toma en orden a los reglamentos internos. No, me parece que implica o conlleva este pedido una capito diminuti, una disminución del Poder Legislativo frente a otro poder del Estado. ¿Para qué ir lo a hace? pedirle permiso al Poder Judicial cuando en realidad el Congreso puede modificar el reglamento, incorporar la informática, la tecnología, en un mundo como este, que la tecnología es un dato relevante para personas que estén en riesgo. Lo primero que hay que hacer es volver a motorizar el Congreso de manera presencial. ¿Pero por qué lo hace? Junto por el Cambio pidió que se abra de presencial. Alguien me dijo, Junto por el Cambio, corríjame si no es así, no puede ser que el oficialismo vaya a actos, se presente, a veces con distancia, otras veces en la distancia correspondiente, con barbijo o sin barbijo, se saquen selfies y esté todo el resto del sistema político encerrado en su casa de cuarentena. Bueno. Eso es un caso de disminución. Debería haber habido un marco de decisión de permitir reuniones presenciales con prudencia, con responsabilidad. ¿Hay una ventaja política en eso? Este es el tema de la excepcionalidad de la emergencia, Luis, que se traduce con otras cosas más importantes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la emisión de casi más de 30 DNU que no tienen control parlamentario y que están tomados en el marco de la emergencia, que el presidente los toma porque es la única autoridad política, el único poder del Estado que está funcionando. Este es un dato objetivo. El Poder Ejecutivo, el presidente está parado, está decidiendo, está tomando decisiones y hace DNU. El Congreso tiene que reaparecer con reuniones presenciales y aquellos senadores o diputados que tengan problemas de salud, que los hay, que pueden preexistentes, claro. Claro, muy bien, está la posibilidad del voto informático. Y si hay riesgo en el Senado porque es un espacio chico, pueden sesionar en diputados los senadores. Claro. Son 70 con... Y los diputados, los diputados podés sesionar en el CCK o en el Luna Park, si lo tenés que hacer. Digamos, la cuestión es una cuestión de voluntad, porque el Poder Legislativo tiene que aparecer en el escenario conjuntamente en la crisis y el Poder Judicial también. Yo no digo que convoquemos a los empleados del Poder Judicial, preservémoslo, pero los jueces en el tribunal, con el personal jerárquico, secretarios, prosecretarios, fiscales, tienen que empezar a hacer rodar a partir del 26 las ruedas del sistema judicial. No puede estar de cuarentena el Poder Judicial cuando el Poder Ejecutivo está afrontando una crisis muy compleja. ¿Está preparado Hugo Machiavelli para salir con el tema de los electrodependientes? Le quiero dejar una pregunta picando, así vemos este informe.
porque siempre dicen que estamos sobreproducidos, y es cierto que estamos sobreproducidos, pero tenemos tan buen material que lo quiero poner, la mayoría del material que tengo en el aire. Se la dejo picando. ¿Cuántos años tiene usted? 69. Después me dice cómo le cayó lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta. Espere, lo que hizo el gobierno de la ciudad. No me conteste ahora, por favor. Hugo Machiavelli, buenas noches. Hola Luis, buenas noches, aquí estamos. Contame un poco este informe que yo lo vi hace unos minutos, Impacta e indigna, contame. Exactamente, porque la historia de Jeremías representa a un montón de otros casos que recibieron, pacientes electrodependientes que recibieron una carta documento intimándolos al traslado. Esto representa salud y riesgo de vida para ellos. Recordemos que detrás está la inauguración del Sanatorio Antártida. La diputada Ocaña pidió que la obra social de camioneros sea intervenida. Hay negociados investigados en la justicia federal y en el medio las vidas humanas de los pacientes que, como Jeremías, corren riesgo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora, Hugo, para que lo entiendan los que están mirando la tele? Vamos a ver, por un lado, la historia de un chico de 5 años que tiene internación domiciliaria, conectado a un respirador artificial, otra aparatología y con internación por parte de médicos que lo asisten en su casa, que mejora porque el entorno de su casa propicia, de acuerdo a los médicos, una evolución, pero que es intimada la familia para un traslado a un centro de salud con los riesgos que esto representa en pleno de la pandemia del coronavirus. Ese es el informe y después van a ver los documentos, ¿no? Las cartas documentos que fueron y vinieron. La historia de Jeremías es también la historia de una decisión de mandar a los pacientes de la obra social de camioneros de Moyano, electrodependientes, a un centro médico, y algunos se preguntan, ¿es por el coronavirus o es porque los médicos se fueron al Sanatorio Antártida a hacer lo que tienen que hacer después de la inauguración que vimos todos? Acá vive Jeremías, tiene 5 años y está internado en su casa, conectado a un respirador artificial luego de sufrir un accidente. Sus padres denuncian que recibieron una carta documento de la obra social de camioneros para trasladarlo a un centro médico. Jeremías, cuando tenía 1 año y medio, cayó en una pileta, tuvo asfixia por inmersión. Bueno, y desde ese entonces tiene internación domiciliaria. Está conectado a un respirador las 24 horas del día. Y tiene fonoaudiología, kinesiología, sus terapias. Hace unos días hemos recibido primero un llamado telefónico de la obra social de camioneros diciéndonos que querían derivar a Jeremías a otro centro médico. Ante la negativa nuestra nos mandaron una carta, documento, en donde nos intimidan que tenemos 24 horas en tomar la decisión para que Jeremías sea derivado, o caso contrario nos hacemos responsables nosotros de las consecuencias que pasen en el domicilio, dado que no van a poder seguir dándonos la prestación. ¿Cuál es el perjuicio para Jeremías si lo trasladan? Él acá está resguardado, él tiene todas sus aparatologías acá en casa y ellos solamente lo quieren derivar por el solo hecho de que se excusan de la pandemia, de que no van a poder traernos los insumos correspondientes y su medicación. Esa es la excusa de la obra social. Él corre el riesgo de contagiarse de otras enfermedades que puedan haber intrahospitalarias, como dicen. ¿Y ustedes podrían verlo ahí o ni siquiera? No, nos han dicho del centro médico que habían cerrado las puertas a los acompañantes y a los familiares y a las visitas. O sea, Jeremías se iría de acá y nosotros no lo veríamos más. Los papás de Jeremías están muy preocupados por el posible traslado de su hijo. ¿Es legal? Consultamos al abogado de la Asociación Médica de Electrodependientes. En primer momento les intimaron a varios diciéndole que les iban a efectuar el traslado, a lo cual nosotros contestábamos de que no correspondía el traslado porque estamos viviendo justamente una situación de pandemia y que uno de los grupos de mayor grado de riesgo, de altísimo riesgo, es justamente las personas electrodependientes por esta cuestión de que al tener un sistema inmunológico muy débil, cualquier virus que ande en el ambiente, no solamente el COVID-19, sino cualquier otro también, los impacta gravemente. Entonces lo que nosotros dijimos es que se siga prestando la internación domiciliaria
como venía haciendo hasta ahora, y que no se realice ese traslado hacia centro de rehabilitación porque pone en riesgo la vida y la salud de las personas electrodependientes. En este caso puntual que estamos hablando, el de Jeremías Campana, pero así también sucedió con otras personas más. Si trasladan a Jeremías, ¿corre riesgo su vida? Vamos a hablar con uno de sus médicos. Nosotros siempre tenemos que tener un cuidado especial con Jeremías porque él es una persona que tiene sus problemas en sus pulmones, entonces siempre estamos resguardados y ante todo cuidado contra él para no contagiarlo en nada, ni gripe, nada, nosotros no podemos tener para estar trabajando. O sea que si tiene un problema en los pulmones, que lo trasladen, lo pone en una situación más vulnerable con riesgo de vida. Totalmente, totalmente, porque lo que él tiene son sus problemas en sus pulmones. ¿Y no te parece lógico el traslado de Jeremías? No, no me parece lógico porque no corre ningún riesgo en su domicilio, porque Jeremías tiene hecha su terapia, tiene una terapia intensiva en su domicilio, tiene toda su aparatología, y todos nosotros tenemos el resguardo que vamos a hacer los domicilios todos los días, tenemos el resguardo que tenemos que tener, ¿no es cierto?, ante esto. En sí nosotros siempre trabajamos ante protocolo. ¿Cómo evoluciona Jeremías estando acá en casa? A pesar de todo, él acá está bien. Nosotros le damos del amor que tiene su familia, sus padres, sus hermanos, los mismos enfermeros. Él en otro lado no va a tener ese amor que tiene acá. En realidad es arrebatarlo de su familia, de sus afectos, de su vida. Tratamos que dentro de todo haga una vida normal y es una locura que quieran arrebatarlo de todo esto. Impresionante la historia de Jeremías y de sus padres, Hugo. ¿Me planteas el cruce de las cartas de documentos para documentar este informe de la cornisa? Justamente, Luis, los padres, ahí tenés a Cristian y a María de los Ángeles, reciben esta carta de documento que estamos viendo acá por parte de la obra social de camioneros. Le dicen que tienen que trasladar al chico porque si no lo hacen, la decisión de ellos es absurda y prejuiciosa y que resulta negativa y que lo van a hacer por la fuerza. Claro, los padres no quieren que trasladen a Jeremías por todos los riesgos que esto implica y por eso se dirigieron a la Asociación Argentina de Electrodependientes. Ahí descubrimos que hay muchísimos casos, más de 20 que están en la misma situación. La Asociación Argentina de Electrodependientes también recibe una carta documento, en este caso la vamos a ver, en donde se le intima a que no den a conocer estas historias y que además no cuenten lo que están viviendo los afiliados. Ellos están reclamando, por supuesto. Eso sí que es una inmoralidad, ¿eh? Así que no solamente se sienten maltratados los pacientes electrodependientes y sus familiares, sino que la obra social le dice, mejor cállese la boca, lo intimo que no le vayan a contar al periodista, que no vaya a salir en la cornisa. Bueno, por algo la gente por suerte nos está eligiendo, porque podés mirar televisión y hacer zapping con el volumen bajo, o podés mirar información aún en el medio de la pandemia. Cerrame esto, Hugo, por favor. Exactamente, la Asociación Argentina de Electrodependientes elevó también una carta documento a la Superintendencia de Servicios de Salud del organismo que debe regular a la obra social para que no deje de prestar estos servicios y no traslade a los pacientes, y también le pide a la obra social de camioneros que no deje de prestar este servicio. Atención, porque Graciela Ocaña podría acompañar una nueva denuncia, en este caso por los pacientes, entre comillas, abandonados por Moyano. Gracias, Hugo Machiavelli. Enseguida estamos hablando con Martín Tetaz y con Guli Cohen, que ya los estuvimos saludando por previa. Vamos a hablar de economía real, de deuda también, porque la deuda se va a resolver dentro de 35 días. El derrumbe económico, ahí están los dos, el derrumbe económico es lo que importa y lo que le está pasando ahora a la gente, bueno, iba a decir en la calle, está de cuarentena, a la gente que tiene que salir todos los días a pelearla como corresponde. Pero le pregunté a Miguel, no le voy a preguntarle de nuevo, ya la escuché. ¿Qué mirada tiene sobre la decisión que tomó el gobierno de la ciudad? Me gustaría hacer una reflexión final sobre el tema pandemia y salida. Ah, sí, ¿cómo? Porque si no, digamos, vos tenés temas tan emotivos, tan fuertes. No, por favor, pero después los vas metiendo y cuesta mucho a veces llevar, digamos, una hilación sobre un tema. Se entiende perfectamente. Es el tema realmente que cruza toda la Argentina hoy. A mí me parece que, digamos, el gobierno está frente a decisiones trascendentes. Tiene que escuchar a los especialistas
Y tiene que mirar también el conjunto de la sociedad, el tiempo, la tolerancia. Digamos, me parece que el 26 vamos a estar ya en el límite de la tolerancia social frente al encierro y el aislamiento. Digo esto porque me parece que estos abordajes, y después también el límite de la sobrevivencia económica de multitudes de cuentatropistas, carpinteros, plomeros, albañiles, que tienen que salir a hacer la diaria porque se mueren de hambre, porque no les llega el plan, porque el plan nunca lo quisieron, porque era gente que trabajaba. Y hay que mirar a la gente que trabaja. Cuando hablamos de la empresa, hablamos de los empresarios, es porque sin empresa y sin empresario no hay trabajadores. Entonces, esta lógica de la Argentina de despreciar al mundo de la empresa, todo esto, y esto es lo que nosotros sostuvimos siempre, que es el punto de equilibrio sanitario y economía real, trabajadores, no es dicotómico, no es contradictorio, son las dos cosas que tienen que ser abordadas de manera conjunta por el gobierno. Y en ese contexto, ¿le puedo preguntar qué opina sobre el supuesto, bueno, digo porque no sé si va a llegar finalmente el impuesto a los grandes patrimonios? Estoy en contra porque con ese sector, que son el sector de la agroindustria, los empresarios del campo, el sector industrial... Los dueños de esas empresas. Los dueños de esas empresas. Vos tenés que hacer la tarea de la reconstrucción. Hay que mirar lo que dice la calle. Con ello tenemos que salir. Entonces no le vamos a poner más gravamen. ¿Sabés lo que hizo la calle en Uruguay? Y hay que mirar lo que están haciendo los países vecinos. ¿Qué hacen? Argentina es el país de menor inversión frente a la crisis económica. Puso 1.500 millones de dólares. Perú pone 10.000. Brasil 40.000, 3.000 millones Ecuador, Argentina pone 1.500 millones. Perdón, ¿inversión del Estado o inversión del sector privado? No, 1.500 millones que lleva la pandemia dirigida al sector privado por mecanismos que son crediticios que no van a llegar nunca a la pyme porque te piden hasta la vacuna antivalórica a los bancos. Tenés que estar al día con la FIT, tenés que estar, pagaste la luz, le pagaste a ARBA y si no, no tenés crédito. Entonces vos tenés que entrarle por vía del Tesoro, tenés que ver cómo armás una ayuda directa a las empresas para que los cheques en descubierto se pueda armar un fideicomiso y el Banco Central lo reacomode con una salida crediticia. Hay que tener creatividad en la crisis. Y estos temas tienen, repito Luis, tienen que ser abordados ahora. Ahora, con el Congreso a partir de la semana que viene funcionando, porque de lo contrario, en pocos días puede ser tarde. Entonces, esta me parece que es la reflexión. Y empezar a abrir la cabeza para decir, bueno, cómo va la evolución de la pandemia, porque siempre te están corriendo el arco. ¿Cómo siempre te están corriendo? Y bueno, ahora el pico va a ser en junio, julio. También te dicen que tenés que estar todo el invierno. También te dicen que los adultos mayores se tienen que quedar en la casa para siempre. A ver, yo paso. A ver, escúchame, el riesgo de vivir. A ver, ¿Cómo paso? Asume el riesgo de vivir. No, por supuesto. Vivir implica también un riesgo, salís todos los días a la calle, la vida en sociedad. Vos lo podés hacer por un tiempo, en el marco de tu responsabilidad individual, que es también social, para poder afrontar un tema como este, achatar la curva, ¿viste? Todo este discurso. Ahí está la respuesta sobre lo que piensas. ¿Sabés lo que está achatándose la pobreza? Va a estar en 50 puntos. ¿50 puntos? Por primera vez veo que coincide con Grabois. Mirá, es muy posible. Mira, los economistas que estudian este proceso, que lo están estudiando, vos vas a hablar con Martín ahora. Algunos optimistas hablan de 4,5, 5 de caída del producto. Sí. Y los más negativos o pesimistas te hablan de 7, 8 puntos. Eso implica 1 millón de pérdida de puestos de trabajo. 1 millón y medio. Pero el 50% de pobreza es hablar de la mitad del país, la población económicamente activa. Estamos en 35. Estás perdiendo empleo, Luis. Estás perdiendo empleo. Si la actividad económica está parada, si los comercios no pueden vender, estás perdiendo empleo. No se debería perder empleo porque está prohibido. No está prohibido, hay doble indemnización, sí. Pero vos tenés que modificar todo eso, Luis. Escuchame una cosa, Antonio Caló, dirigente sindical de la UON. Ahora en cuarentena, porque está contagiado por... Sí, contagiado no, un agente que estuvo con... Un hombre comprometido, yo lo conozco, tengo un respeto grande por él, una buena persona. Bajó el 30% de sus trabajadores, el 30% del salario. ¿Aceptó la baja del salario? Aceptó la baja del salario. ¿Para qué? Para cuidar el empleo.
para que la gente no sea despedida. Y esto también está pasando en la actividad petrolera, con dirigentes inteligentes como Pereira. Y esto va a pasar en todos los sindicatos. Entonces vos tenés que aprovechar esta coyuntura para convocar a salidas que tengan que ver con una mirada de unidad nacional, convocar a los empresarios, a los sindicatos, a los trabajadores, hasta poder llegar a hacer reformas que en el mundo del trabajo no las podías hacer nunca. ¿Una reforma laboral? Reformas prácticas, inteligentes, así como los sindicatos aceptan bajar el empleo para cuidar aceptan para bajar el salario. Va a suceder de hecho. Perdón, María Julia. Que va a suceder de hecho. Y por está supuesto, pero ocurriendo. lo que, o sea, la palabra maldita dentro del periodismo, los medios y también los políticos es los empresarios. O sea, pareciera que justamente al empresario la doble indemnización, al empresario, ¿cuáles son las 11 actividades que, no digo por el empresario, solo tenemos que pagar todos, pero nos ponen rentas? Yo no soy empresaria, ¿no? Pero ¿qué te abren? Para que paguen los impuestos. Cultura argentina. Claro, pero ¿y si no te dejan producir? ¿Y si no te dejan trabajar? ¿Y si no podés, por supuesto, mejor proteger el trabajo? Pero ¿qué va a hacer un empresario que no produce, que tiene cheques que le pagaron rechazados, que no tiene crédito? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a vender la empresa? ¿Le va a pagar a los empleados? Y es como inviable. Se va a fundir la empresa. Claro, pero la empresa va a desaparecer. Perdón, digo para las redes sociales, porque que nadie piense que estamos pidiendo que se bajen los sueldos. Estamos planteando una realidad. No, estamos describiendo realidades, Luis. Estoy seguro que cuando la actividad se normalice, Caló como secretario general va a volver a defender a sus trabajadores y va a volver a pelear por sus paritarias, no tengo ninguna duda. Lo que digo es que el hombre está analizando la realidad del mundo de la industria que le está cerrando las puertas y que va a producir despidos. Miguel, no se vaya un segundito. Yo quería poner, no es cierto que vamos de un lugar al otro. Lo que es cierto es que la pandemia lo mezcla todo, Miguel. Sí, y quería plantear... No, vos tenés una visión muy humanista y está bien, claro, es importante. Pero por eso yo quería plantear lo que decía Federico, el tema de la salud mental, porque hay gente que está tan mal que ni siquiera se da cuenta de lo mal que está. Un embole es esto, Luis. Sí. Un embole. Usted dice que es un embole. Yo veo algunas publicidades, la de YPF, bochornosa. ¿Por qué? Está fundida YPF, está fundida. No, bueno, pero está llamando, pero eso también, está llamando un poco, está pelando... Es una publicidad malvinera, Luis, como la de la AFA, vamos todos juntos. ¿No le gusta? No, exacerba las peores emociones. Cuando entras a jugarle en la Argentina la emocionalidad, vas a parar al abismo. Siempre pasa lo mismo en la Argentina. Se tiene que poner racionalidad y salir de este discurso, ¿viste? Yo veo algunos muchachos que están contentos en la casa, están haciendo deporte. Claro, anda a plantearle a un pibe de la villa o a esos barrios pobres del conurbano quédate en casa. Quédate en casa cuando el hábitat es chiquito, muy precario y salir es la vida. Por eso hablamos de los 10.000 pesos, que quizá volvamos a hablar con Silvina. Lo que te quiero decir, que como necesidad médica, sanitaria, preventiva, precautoria, aplanar la curva, todo lo que vos le quieras poner, lo que ponen los especialistas, está bien. Está bien. Ahora, desde el punto de vista del ser humano, que vive en una sociedad, que está integrado, que necesita del otro, es tremendo. Claro que sí. Federico, quiero apelar para que introduzcas acá tu idea de la pandemia de la salud mental, que lo están planteando ya todos los especialistas en el mundo, ¿no? Absolutamente, es un tema que está preocupando muchísimo en el mundo y, insisto, estamos hablando de un informe que salió en el King's College de Londres que habla precisamente de esto que puede ser una pandemia sobreimpresa a la pandemia del virus, que es la devastación psicológica. Vos sabés que han hecho un estudio sobre médicos, sobre personal de la salud, pero además han tomado en el curso del tiempo qué pasó, digamos, con el SARS en 2004, qué pasó con las distintas pandemias, y la verdad es que es devastador el efecto que tuvo en los propios profesionales de la salud. Vos hoy estás viendo muchos profesionales de la salud que se están contagiando, que están muchísimo más propensos a contagiarse. Pero no se habla del daño psicológico que tiene ese sector en particular. Por supuesto, toda la población. A ver, acá hay algo que decía el senador Pichetto, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, y es que se está perdiendo la razonabilidad.
Cuando se fija la mirada solamente en las muertes por coronavirus, como si ese fuera, digamos, el bien supremo a preservar, y hay solamente 100 muertos, y se desconoce todo lo que está pasando alrededor, eso lo que hace es perder la razonabilidad. Te doy un ejemplo para que se entienda. No, pero pero no estarás en... Pero la salud hay que defenderla. Y Muertes el cuidado, y el cuidado de los adultos mayores que tienen más posibilidad de contagiase también. Bueno, por supuesto. Pero los adultos mayores también pueden decidir de a uno por sí sí, mismos, ¿no? sí, perdón, Lo Laura. pueden Que decidir. Cuidar la salud. No son niños. los No, adultos mayores. está bien. Ahora introducimos el tema. Es cierto, no son niños que los adultos mayores son gente... Perdón, hoy hay una entrevista en Clarín apasionante, perdón que te interrumpí, Federico, por que favor. está hablando de la nueva revolución de los viejos. Claro. Porque la gente de 60, 70 y pico de años... Trabaja, tiene, está activa. Perdón, tiene energía, experiencia... ya se comió mucho, en la Argentina somos todos sobrevivientes, hiperinflaciones, dictadura, Están inmunizados. por eso infantilismo no, pero al mismo tiempo hay que cuidar, Pero se cuidan solos. Pero se cuidan. Mira, pero con Luis, ese criterio, Luis, los que tienen EPOC, hipertensión, diabetes, HIV, también deberían pedir permiso para salir de la casa, porque son grupos de riesgo. ¿No? Hay una carta ahora de intelectuales de más de 70 años que habla de maltrato. ¿Quién? Beatriz Arlo, Graciela Fernández Mejía. Sí. Digo, Trump tiene 72 años, es presidente de Estados Unidos. Sí, además eso atravesó Bernie la grieta Sanders porque tiene también... 78. Sí. También Zaffaroni se pronunció al principio, quiero decir, pareciera ser que esto zanjó la cuestión de la Pero a ver, la medida como quedó, también digámoslo, no tiene sanciones. Me parece que más que todo una mirada de cuidado. Yo no la comparto. Cuando discutimos en Juntos por el Cambio el otro día en videoconferencia, yo planteé que no estaba de acuerdo en eso. Me parece que no tiene sí, no atribuciones somos la Está ciudad. bien. Pero reconozco que es un bien de cuidado, digamos. Igual una fueron intención. para que sí. atrás con las sanciones por el escándalo que se armó, ¿no? Sí, ahora Bueno, volvemos. pero te quiero decir que ha quedado diluido. Quiero que cierre Federico, al que le pedí la palabra, si no me dicen que interrumpo a todo el mundo. No, Cierra, Federico. quiero poner foco en esto. Dale. Cuando yo me refiero a que se está perdiendo la razonabilidad, tenemos que poner en primer lugar la salud pública. La salud pública. Ahora bien, ¿dónde está puesta, digamos, la prioridad en la salud pública? Por coronavirus hay alrededor de 100 personas muertas. Yo creo que este año va a ser el año que menor cantidad de gente muera, porque bajaron los accidentes laborales, los accidentes de tránsito. La verdad, yo creo que hay muchísimas menos muertes en general, habría que contabilizarlo. Pero vos fijate la irrazonabilidad de todo esto. Sí. Por ejemplo, una de las grandes causas de muerte de la Argentina es el tabaquismo. Mueren 123 personas por día por tabaquismo. Son 44.000 personas por año. Ahora Misiones, frente a la crisis económica, pide, reactivar la industria del tabaco. O sea, para preservar, digamos, la salud a causa del coronavirus, podemos estar matando a muchísima gente. ¿Entendés que hay un principio de razonabilidad que se perdió? Me empieza a correr el reloj y tenemos mucha información para dar y mucha muy interesante. Senador, agradecido. Un último mensaje. Digo, la última vez que estuvo Negri acá, el presidente parece que lo llamó, lo vio. Tenemos la suerte de que vio por lo menos un programa y lo llamó y le dijo, che, si querés tomar un café, conversamos. ¿Usted no tiene problema en conversar con el presidente si lo llama? No tengo problema, pero estoy en una fuerza política Juntos por el Cambio. Se le ha pedido también una reunión. Creo que debería ser convocado también el expresidente. Me parece que en este ¿El expresidente Macri? Exactamente. Pero no está apareciendo Macri. Pero que salga a hablar. Está activo Macri, está participando de todas las reuniones de Juntos por el Cambio. Y también la presencia, por ejemplo, de Duhalde, que fue un hombre que en una crisis como la del 2001, tuvo la capacidad de convocar a los distintos sectores de la política. Yo me recuerdo en las reuniones de Olivos y la Casa Rosada la participación de Alfonsín, de Stubrin, de Storani y también del peronismo. Me parece que por ahí va el camino de abordar el proceso económico, poner un grupo de expertos en la economía. Yo no lo veo tampoco muy comprometido al ministro de Economía en la temática interna de la economía. Ahora vamos a hablar de economía, de la deuda con... Bueno, te dejo con el especialista que sabe más. ¿Cuál es su mirada sobre el tema de la deuda? No, vamos al default, ¿no? Bueno, nosotros le hemos dado todos los instrumentos en el Congreso, votando la ley, acompañando al Poder Ejecutivo, también gobernadores de Juntos por el Cambio, el jefe de la ciudad, Horacio Rodríguez, estuvieron allí como una muestra de voluntad, de compromiso. Esperemos que
la propuesta, digamos, sea mejorada, porque el mercado le ha dicho que no. Esperemos que no vayan al default, que sería el peor escenario y perjudicaría realmente mucho más gravemente esta economía que viene golpeada. Miguel, muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicó. Luis, por favor. Gracias. Gracias a vos. Sí. A propósito de Muchas esto, Martín Tetaz y Willy Cohn, voy a hablar por separado con ellos, aunque son amigos, se quieren y se están escuchando y son un lujo. Primera pregunta, Martín Tetaz, agradeciéndote el tiempo. La economía real, cuando vos decís derrumbe de la economía real, ¿estás hablando de lo mismo de lo que habla Pichetto o estás hablando de algo diferente? Te estoy hablando, Luis, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia, de números concretos, de los datos de lo que está pasando con la actividad. Te doy un indicador que es casi un indicador muy bueno, que tiene que ver con la demanda de energía eléctrica, que es una variable muy cercana a lo que está pasando con la actividad. Mirá, en las actividades industriales está cayendo 51%, la industria ya venía en la lona, está cayendo 51% la demanda de energía eléctrica, con sectores como industria de la construcción cayendo 90%, industria textil 83%, entonces industria automotriz 72%, 74%. Quiero decir, hay un derrumbe total de la actividad. Los números que están tirando algunos organismos respecto a que Argentina va a una caída de 5 o 6% de PBI, se están quedando cortísimos. Es la caída de la economía más brutal que hayamos tenido en toda la historia, muy superior a lo que pasó en 2001-2002, porque además está concentrada en un trimestre. Veremos después qué queda en pie en el trimestre que viene, y esto es fundamental, lo que pase una vez que logramos salir de la cuarentena y empecemos a ver cómo, cuando baje el agua y veamos cómo podemos recuperar la economía. Pero el meteorito que acaba de caer acaba de impactar tan fuerte que cada día de cuarentena que tenemos, Luis, se hunde 40% la actividad económica. Perdemos de cada 100 que se producían en ese día, 40 perdemos por cada día de cuarentena que tenemos. Eso no pasó nunca en la historia argentina. Bueno, me dicen que no solamente se pueden escuchar, sino que pueden dialogar en el caso que quiera. Pero Willy, vos me parece que estás en sintonía con lo que dice Martín y fuiste uno de los primeros, bueno, junto con Martín y otros, en decir, che, salud sí, pero economía también, porque esto va a ser más nefasto. Si nosotros descuidamos la economía, va a ser más nefasto incluso que el coronavirus, ¿no, Willy? Sí, definitivamente. Un abrazo a Martín y a todos, obviamente. Buenas noches, Luis. Claro, claramente, o sea, para poder cuidar la salud y para poder mantener las cuarentenas que van a venir, que tal vez son más flexibles, acá todo es tal vez, acá nadie sabe nada. Todos presumimos que eventualmente la economía se va a empezar a recuperar lentamente a partir de agosto a nivel mundial. No sabemos si va a haber una segunda ola de contagios. Sí sabemos que en Argentina, por las condiciones de Argentina, no va a ser tan fácil levantar las cuarentenas, porque tenemos un sistema de salud obviamente débil, porque no hemos previsto y no tenemos la cantidad de testeos necesarios para ir abriendo, y porque además me parece que, en definitiva, ahí no voy a coincidir en un punto con el amigo Pichetto. Me parece que el presidente Alberto Fernández eligió dialogar con la oposición. Lo que pasa es que es con una parte de la oposición, y es el sector al que no pertenece ni el presidente Macri ni Miguel Ángel Pichetto, que es obviamente Horacio Rodríguez Larreta y los gobernadores. Y ahí me parece que hay una coincidencia política, tanto en el presidente como en los sectores opositores que gobiernan, de mantener la cuarentena, o por lo menos tratar de flexibilizarla con mucho cuidado, porque nadie quiere pagar el costo político, Luis, del día de mañana, eventualmente un desastre. Y si hay un desastre, que nadie diga que es porque se levantó la cuarentena antes de tiempo. Dicho esto, la economía tiene un flor de problema, como lo describió impecablemente Martín. Te diría que además es mundial, porque esto nunca pasó desde la revolución industrial a la fecha. Es decir, nunca el mundo se paralizó de esa manera. Pero, y por supuesto la Argentina tiene la dificultad de que no puede enfrentar la crisis como la está enfrentando el mundo capitalista, digamos, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Europa, como lo hace Chile, como lo hace Brasil o Uruguay, ¿no? Entiendo, Willy. Ahora, a propósito de esto, Martín, el dólar subiendo mucho, el dólar subiendo y mucho.
el fantasma de la hiperinflación, que esta semana se habló de ese fantasma de la hiperinflación. El crecimiento de la pobreza, Pichetto dijo, miren que la pobreza se va a ir al 50%. ¿Es todo parte de un cóctel explosivo que si le agregamos un eventual default puede terminar más todavía? ¿O estamos haciendo estamos metiendo demasiado pánico económico, Martín? Mirá, no estamos metiendo demasiado pánico. En algunas cosas sí, digamos, la posibilidad de una hiperinflación hoy luce exagerada, ¿no? Hoy no, quizás en un par de meses, si el gobierno sigue emitiendo al ritmo que lo viene haciendo, vamos a tener problemas graves, pero hoy no hay un escenario de hiperinflación, ni mucho menos. Sí, un poco de aceleración de la inflación es razonable porque hay mucha emisión. Mirá, los últimos 2 meses, marzo y abril, el Banco Central le transfirió al Tesoro Nacional la misma cantidad de plata que el gobierno recaudó por la sumatoria del impuesto a valor agregado, que es el que más recauda, y ganancias, los dos juntos. Entonces, evidentemente, hay más emisión que recaudación de impuestos en Argentina. Eso implica que va a haber un shock sobre los precios ineluctablemente, no una hiperinflación. Para que haya una hiperinflación necesitamos una huida de la demanda de dinero, que la gente no quiera tener un peso, que salga corriendo a buscar los dólares. Y lo que vimos esta semana con el dólar, que pasó los 100 pesos, el dólar paralelo, el contado con liqui en particular, o el dólar bolsa, tiene que ver también con lo que pasaba con la propuesta, con la oferta que tenía que hacer el gobierno para salir de la deuda. Recién esta semana vamos a empezar a ver un poco más de normalización y bueno, entonces hay un poco de inestabilidad que tiene que ver con eso, Luis. ¿Y el default, ves el fantasma del default o recién se empezó a negociar y finalmente el gobierno va a dar el dulce que dicen que necesitan los acreedores, el endulzante que necesitan los acreedores para arreglar? Mira, la propuesta que hizo el gobierno está en sintonía con lo que el mercado esperaba. De hecho, los bonos recuperaron un poco después de la propuesta. Los bonos más cortos recuperaron un poco más. Es más conveniente para los bonos más cortos la propuesta. Y entonces el mercado más o menos estaba esperando eso. Ahora el gobierno tiene un vencimiento grande medianamente, de 500 millones de dólares el día 22 de abril. Tiene que pagarlo sin ninguna discusión para que no haya más dudas sobre Argentina. Y es probable que tenga que ofrecer algo, por ejemplo, los intereses de este periodo de gracia de 3 años, pagárselos a los bonistas y de esa manera, de alguna manera, o compensárselo con un bono y de esa manera podría existir la posibilidad de que consiga un acuerdo. De todas maneras es muy difícil la situación de Argentina. Y te vuelvo a decir, Luis, y con esto te cierro, la cuarentena es la demostración de la incapacidad de gestionar políticas públicas que tiene el Estado. Ningún Estado en el mundo tuvo una cuarentena tan extensa en tiempo y en espacio como Argentina. Si vos mirás de punta a punta del país, de ancho de los dos costados, en todas las actividades, salvo las pocas que están exceptuadas, y durante un tiempo demasiado largo. Entonces, esa situación tan extrema, con la curva de contagio completamente aplanada hace más de 3 semanas, que tenemos la curva de contagio aplanada, entramos en cuarentena porque teníamos temor de que desbordara el sistema de salud. Esa es la razón. Si no había riesgo de desborde del sistema de salud, no paramos el país. Claro. Entiendo. Claro, pero yo ahí quisiera, ahí Luis, simplemente lo que quiero agregar, coincido, suscribo todo lo que dice Martín, pero en alguna medida el daño también en el mundo ya está hecho, en el sentido de que vamos a hacer una fantasía, vamos a suponer que se flexibilizan las cuarentenas. ¿Vos crees que va a haber gente tomando aviones, que va a haber gente yendo a los bares, que va a haber gente yendo a los comercios a comprar otra cosa que no sea comida, remedios? Es decir, me parece que el golpe desde el punto de vista del consumo, la modalidad del consumo, los negocios que van a reabrir, concursarse o quebrar, bueno, digamos, vamos a tener, por supuesto, con una Argentina que tiene que me estoy sin emitir, tiempo, Laura. bueno, nada, tiene que emitir y no irse a la hiper, y para eso es imprescindible no ir al default. Creo que la decisión es política, es el presidente Alberto Fernández el que decide, en definitiva, si resuelve, si le ordena a su ministro acordar. No me parece que sea tan difícil, pero bueno, lo vamos a ver en los próximos 20 días, ¿no? Muy bien, Laura quiere hacer una pregunta. Dale, Laura, rápidamente, por favor. Willy, vos recién decías, el presidente cree que estamos en el 2003 y dice la economía se va a recuperar rápido, pero la verdad es que la situación se parece mucho más al 2001, por esto que estabas diciendo. Sí, bueno, por supuesto que no, de ninguna manera, no estamos en el 2003. En el 2003 los precios de los commodities volaban, la Argentina justamente
había resuelto su ajuste fiscal con una tremenda devaluación y sin pagar la deuda en ese momento. No tiene nada que ver con eso. Te diría que, claro, estamos en una situación, no sé si camino al 2001, pero digamos con una recesión de 8 años y que ahora, por supuesto, se va a ver muy agravada. Ahora sí vamos a ver tierra arrasada, digamos. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, pero necesito los últimos segundos agradeciéndole mucho a Martín y a Willy por este esfuerzo que hacen el domingo a la noche. Una línea, ¿pudieron ver el informe de la complicación en la base de datos del ANSES y los pedidos de este subsidio, ¿no? Que se llama, que les van a otorgar el EFI se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Impuesto, no, IFE. El ingreso familiar el ingreso familiar de emergencia. ¿Pudieron verlo? ¿Pudiste verlo, Martín? Sí, Luis, era obvio, digamos, ya lo habíamos comentado las semanas anteriores cuando veíamos cómo les había desbordado la inscripción. El gobierno dijo que había calculado 3.600.000 personas que iban a ser beneficiarias de este programa. Terminaron anotando arriba de 11 millones, casi 12 millones de personas, y no tiene capacidad el Estado, es lo que te decía antes, no tiene capacidad el Estado de gestionar ninguna política pública porque no tiene datos. En Argentina, durante años, odiamos a los datos y no los metimos abajo de la alfombra o los distorsionamos, y el resultado es que hay 8 millones de personas en Argentina que pasan por abajo del radar, y entonces el gobierno tiene no filtra absolutamente nada, y en el medio lo que filtra lo filtra mal, así que no me sorprende en absoluto. Yo no lo quise contradecir a Pichetto porque estaba dando una opinión, ¿no? Y una información vinculada con la excelencia de la base de datos del ANSES. Yo tengo mis dudas sobre eso. No sé, vos, Willy. Bueno, me parece que en este tipo de desastre aflora la crisis del Estado, el Estado del Estado, ¿no? Y además, una gran dificultad que también me parece que tiene el presidente es esto que se dice del loteo horizontal del gabinete, en todo, sobre todo en todo el equipo económico y en general en todos los organismos. Bueno, hay cada uno de una tribu distinta de los que apoyaron políticamente o los que apoyan políticamente al presidente, y eso hace que, bueno, en el Banco Central, en la FIP, en la Secretaría de Energía, en ANSES, bueno, hay dificultad en la gestión porque el segundo no le responde al primero, claro, y el tercero está peleado con el segundo. Ese loteo horizontal, claro, me parece que viene a complicar también una gestión que necesita, además, me parece, mucha más fuerza en el Ministerio de Economía. Claro. Es decir, el presidente Macri dinamitó el Ministerio de Economía, y ese modelo de no tener un Ministerio de Economía con todo el poder necesario para coordinar justamente lo que hoy se necesita, y bueno, lo estamos también pagando ahora, ¿no? Willy, querido, te miramos en la semana, los miércoles a las 10 de la noche, y Martín Tetaz te espero mañana a las 9, ¿no? Te toca también. Nos vemos mañana a las 9, Luis, y entramos más de lleno todavía estos temas de la deuda y de las condiciones en las que queda la economía argentina por la cuarentena. Muchísimas gracias a ambos. Mira, recién veníamos hablando de las otras enfermedades en la Argentina, de lo que venía hablando Federico, lo que veníamos hablando con estas mesas. Che, pandemia sí, coronavirus sí, pero miren que está pasando un montón de cosas. Y hay cosas que no se le están prestando atención. ¿Saben lo que está pasando con el dengue en la Argentina? ¿Saben lo que está pasando con el dengue en la Argentina? Después de esta breve pausa, te lo presenta Javier Mozo. El informe es la otra patología, se le diría, el otro virus, no sé, bueno, no es un virus. Es una epidemia. La otra epidemia, ahí está, la otra epidemia, la del dengue en la Argentina. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. No puedes estar en todas. Necesitas Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer. Quédate en tu casa. Hacé tus operaciones desde la app y online banking. Te enseñamos cómo en bancogalicia.com. Y si tenés consultas, escribinos en Facebook o Twitter.
Si sos familiar o próximo a un mayor de 65, ayúdalos con su vacuna de la gripe. Los turnos se dan por último número del DNI y por género. Hay 80 centros de vacunación en la ciudad. Teniendo el día, averigua el más cercano. Informate chateando con la ciudad. Berlín 107.9. Música. Ideas. Berlín 107.9. Música más ideas. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa. Exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro. Cerca siempre. Bueno, la otra epidemia, como dice bien Federico Andajasi, la epidemia del dengue. Javier Mozo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Exactamente, así como se habla del dengue y la pandemia y el estrago que está causando en todo el mundo, en Sudamérica y también, por ende, en la Argentina, hay un problema que está llamando mucho la atención, pero hasta por ahí no más. Vamos a mostrar un par de números, unas placas como para darnos cuenta cuál es el estado de situación de la Argentina y Sudamérica. Mirá, te voy a mostrar. El dengue en Argentina, 39.000 casos sospechosos. De esos, 14.200 ya están confirmados. Hay 14.200 personas infectadas de dengue desde el 1 de enero hasta esta fecha. Y en Sudamérica, 1.600 muertos hubo en el segundo semestre del año pasado. Y lo que va en este año, 232 fallecidos. Por eso, a tener muy en cuenta, porque el dengue es un enemigo oculto. Mirá este informe. Cuando terminemos de ver este informe, vamos a bajar a la mesa y hablar de la conclusión sobre otros temas de la salud, incluso lo que se discutió en el gobierno de la ciudad con los adultos mayores y el tiempo que nos quede para conversar. Pero mirá este informe, el dengue, la otra epidemia. Una muerte por un caso de dengue. Ya se triplican los números de casos. La cuestión del dengue es preocupante. No soportaba ese dolor. Pensé que me moría. El dengue mata porque, sobre todo en los segundos episodios, clínicamente puede ser más grave. Esta es una zona donde se han encontrado varios casos de dengue aquí en La Plata, de un total de 21 que tienen hasta el momento. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento aquí en el barrio? Son acciones que lleva adelante el municipio frente a una alerta, una aparición de un caso sospechoso de dengue. En este barrio no es la primera vez que abordamos, ya ha habido varios casos sospechosos, entonces venimos cada 3-4 días también a repasar la fumigación. Pero un control de foco básicamente se basa en abordar el domicilio con las promotoras de salud y 9 cuadras a la redonda del sospechoso, brindando información, tratando de concientizar, tratando de poder descacharrar nosotros y acompañar a los vecinos en esta acción, además de instaurar el fumigado. ¿Ya se detectaron casos de dengue aquí en este barrio, en el barrio de La Fábrica? En total, hasta hoy a la mañana llevábamos 21 casos detectados, 14 son importados, el resto son autóctonos. Venir al Hospital Gutiérrez creo que es fundamental porque es el centro de referencia en cuanto al laboratorio del dengue. El dengue es una infección viral que necesita un vector, alguien en el medio, que es el mosquito Aedes. Sin mosquito, cuando uno no tiene un mosquito infectado, no tiene dengue. Tenemos 4 tipos de virus dengue o 4 infecciones a diferentes tipos de dengue. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? El paciente empieza con fiebre, dolor abdominal, cansancio, decaimiento. Pueden aparecer también dolores articulares importantes, dolores musculares, pero no tiene síntomas respiratorios. El caso de Fernanda Coln es por lo menos llamativo. El 1 de noviembre viajó rumbo a Cancún. Lo que eran unas vacaciones de ensueño se transformaron en una pesadilla. Llegué a tener 42,8 de fiebre. Cuando llego a la clínica estaba a punto de convulsionar ya. Yo me quería morir porque no quería seguir sufriendo. No soportaba ese dolor.
Era terrible. No hay una zona que no te duela del cuerpo. Días después, regresó a Buenos Aires contagiada de dengue. Llegué a la clínica, me atendieron y me dijeron que tenía neumonía. Me medicaron y me mandaron a mi casa. Lo peor que hicieron fue medicarme mal. Hasta el pasado 11 de abril, la provincia de Buenos Aires presentó casos autóctonos de dengue en 29 distritos. Por su parte, en la capital federal, los contagios entre los meses de febrero y marzo crecieron casi 900%. Por eso, para las autoridades de salud, se trata de un brote epidémico. Afortunadamente, están los investigadores de la Universidad de San Martín, que desarrollaron un test para detectar si una persona tiene dengue en menos de un minuto. ¿Cómo funciona el test que detecta en muy pocos minutos si una persona tiene dengue o no? Es como un test de embarazo. Más que nada lo que detecta es una huella, la huella que deja el sistema inmune del humano cuando está usando una infección con el virus del dengue. Con el suero, que es un componente de la sangre, podemos ver si ese suero tiene anticuerpos contra el virus del dengue o no lo tiene. Cuando tenés un paciente que viene con más de 4 o 5 días de evolución febril, se le hace una batería de test diagnósticos que son equivalentes, similares a estos en otro formato. Claro. En esa población, este test tiene una eficiencia del orden del 95%, la sensibilidad diagnóstica. Eso quiere decir que de cada 100 casos, 95 los vemos. Positivos. Ponemos la muestra a detectar, que en este caso es suero. Acá entra en contacto la muestra y esta muestra va a ir migrando hacia arriba y en esta zona es donde van a aparecer la rayita o las dos rayitas. ¿Ves? Ahí ya aparecieron las dos bandas en el positivo y en el negativo una sola banda. Los 2 primeros días eran fiebre, fiebre, fiebre. Después vinieron los dolores y después tuvimos que empezar a trabajar, no yo, los médicos, con el tema de las plaquetas. Porque cada día me bajaban un poquito más las plaquetas, los glóbulos blancos y no subían. Los médicos hablaron con mi hermano y en un momento le dijeron que corría riesgo de vida. Bajé mucho de peso. ¿Cuánto es mucho? 10 kilos, estando internada. Estaba todo el día con suero, no quería comer. ¿Pensaste que te morías? Sí, pensé que me moría. Sí. Lo más importante al comienzo, que es el alerta que uno le tiene que dar a la gente, es no usar cualquier tipo de antitérmicos. Antitérmicos no, hay que consultar. Cuando vaya a un establecimiento de salud, ahí se valorará qué es lo que sucede, qué síntomas tiene, y se va a decidir la internación o no. Y por otra parte, en esa misma muestra de sangre, se va a hacer el diagnóstico en los laboratorios de referencia para saber si es dengue o no y qué tipo es. ¿Por qué mata el virus del dengue? El dengue mata porque en general, sobre todo en los segundos episodios, clínicamente puede ser más grave y de más cuidado y aparecen ahí más las complicaciones. Uno puede creer que te pueden pasar cualquier tipo de cosas, pero nunca pensar que te puede matar un mosquito. Y en Argentina te puede matar un mosquito. Bueno, los que en los últimos segundos, primero agradecerles a ustedes porque están del otro lado, firmes, y nosotros lo agradecemos. Nos parece increíble lo que está pasando, pero algo deben haber generado ustedes para que nosotros recibamos todo este calor, esta audiencia, esta pasión del otro lado. Lo sentimos también. Cerremos con una idea para que todo el mundo entienda hacia qué pensamos y hacia dónde queremos ir. María Julia. Yo creo que hoy estuvimos hablando de todas las cosas que se esconden detrás de hablar todo el tiempo acerca de quedémonos en casa y del coronavirus. Estuvimos hablando de economía, estuvimos hablando de cuáles son las consecuencias en la salud mental sobre el encierro, el confinamiento y las medidas económicas y la locura del Estado que nos vuelve locos a todos y también la locura de la economía. Porque ninguna persona de 70 años que se quede en su casa, te juro, va a estar sano si su hijo no tiene trabajo o si su hijo se funde. A ver, Luis, yo quisiera ser optimista, pero me cuesta mucho serlo. Yo creo que el riesgo que se corre ahora es que se tomen decisiones en este periodo de excepcionalidad que se vuelvan, digamos, eternas. Me parece que no es un buen momento para tomar decisiones. Me parece que es un buen momento para decir, bueno, ¿cómo sigue este país? ¿Cómo sigue este mundo? ¿No? Me parece que la Argentina tiene muchas cosas para pensar en relación incluso al mundo. ¿Qué vamos a hacer con China? Me gustaría hablarlo un día. ¿Querés que lo hablemos mañana a las 21? Me encantaría. Los ultimísimos segundos, Laura.
Cuidado sí, abuso de poder no. Cuando mucha gente empieza a ver en el presidente a papá Alberto es un problema. Y yo tengo la sensación muchas veces que cuando se habla de cuidado, es el cuidado que quieren hacer los gobiernos para que no se les disparen las cifras de letalidad. Muchísimas gracias, Laura. Queremos aclarar algo. El informe de dengue se hizo antes de la decisión de dictar una cuarentena. Por eso ven saludos y gente que se acerca. El informe de dengue se hizo antes de declararse la pandemia y antes del coronavirus. Los números sí que son actuales y son escandalosos. Mañana a las 9 de la noche, mirá, otro programa que por suerte, no por nosotros, por ustedes, ya se impuso. Y te recomiendo que te quedes en la pantalla de La Nación Más para ver a José del Río y Comunidad de Negocios. José del Río y Comunidad de Negocios. Ahora mismo. Hasta mañana a las 9 de la noche para ver, mirá acá en la pantalla de La Nación Más. Chau. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias.